respiración. Vamos a empezar el programa con una respiración No hay profunda. respiración que me sirva. Meditamos de nuevo. Bueno. ¿Cómo está? Tiene la mano chivadísima, no puede más. Me muero. Un fueguito. Bueno, bienvenidas a otro programa de Hacerse Cargo. Gracias por estar del otro lado. Bueno, estamos acá en un programa súper especial. Ya arranco de entrada que yo estoy en una, Yo me van a ver con la energía a full o tratando de reprimirla, pero No tenés los ojitos más iluminados que nunca. Y a Gaby lo mirás. No, para Angie Mosspan. Estamos re bellillas. aparte medio como una melliza oscura la otra. Es Berlina con la amiga, ¿viste? Sí somos. totalmente. Bueno, ¿cómo están acá? Bien, muy contenta, muy feliz. Súper chocha. Sí, Feliz, Súper, me encanta. sí. Me encanta. Hoy hay una Presiento que energía va a re ser un linda. programón. Sí. Sí, totalmente. Quiero bajar la silla y no puedo. Estoy como... Lo siento, yo Ustedes siento que es sigan. como el primer fin de año que voy llegando a fin de año y no me siento como... ¿Se entiende? Drenada. Totalmente. Mira. Totalmente. Creo que son ustedes. Y eso que está Marte y Mercurio retrógrado, ¿eh? Sí. O sea, No la importa. energía. Nada me va a bajar. Amo. Quieren bajarme y no saben cómo hacer los astros. Literal. Bueno, nada, independientemente de que estamos muy emocionadas y además, ¿cómo fue su semana? ¿Cómo les Ay, yo estuvieron le quiero mandar pasando? un beso a Cami, creo que se llama Cami, ¿Yo? que hay otras Camilas en mi Mua. vida. Quiero un besito. Nos pusieron demasiado cerca. Para que me chicos. distraje. Lesbiana Sí. alerta. No te vamos a estar juntas. No. Que fue una Es fiesta el buenísima la sábado. imagen, chicas. Es buenísima. Yo con me los voy a- rodetitos. Ahora, estamos Claro, son dos niñas. Bueno, energía geminiana dando vueltas. te juro. Dos Camilas. Va a ser re taurinas. difícil esto, claro. Sí, El sí. lunes en Géminis, Bueno, ascendente en se me Géminis. controla. Perdón. Sí, yo estaba contando que... Compu. Cami. Le ¿Qué querías Cami? mandar un besito a Cami. Un beso a Cami porque el sábado fui a la fiesta aniversario de la bermutería del club y estaba yendo al baño en el mejor estado que se puede estar en una fiesta y una chica de para y me dice, ay, yo las veo todos los miércoles, no sé qué, son lo más. Y yo, no soy yo. No soy yo en el programa. No, Es mi otra yo. Así que bueno. ¿Te un reconocieron en la calle? beso. En una fiesta. Bueno, en una fiesta. fiesta, bueno, se entiende, fuera de aquí. Ya somos superestrellas. Wow. En Berazategui todos nos conocen, Oh, ponele. Qué peligro igual. Sí, ser Ay. figuras públicas es problemático, pero bueno, yo creo Tenemos que lo una vamos a imagen empezar, comprometida, lo vamos sí. a empezar a llevar de alguna manera. Sí. Es mi sueño leonino igual. Claro, Ay, para total, todos. total. Entonces Leo se regocija porque alguien, aparte, Reconoceme. reconoceme. Amame. Aplaudime. No, pero bueno, besito a Cami entonces. Gracias Besito, por Cami. vernos y Si estar está ahí. Cami ahí en el chat. Si es la Cami que pienso que es, flaquita, media colorada. Amiga, Estabas en pedísimo, hija de puta. No se acuerda. Gracias que me acuerdo el nombre. Bueno, si Y es capaz Cam- no era Camila, era Carolina, qué Claro, sé yo. bueno, si es Cami. Si me saludaste a la bermutería, Sí, porque creo Gracias. que ella estaba en la Bermú ese día, es una Ok. consultante mía. Ah, se la apropiaba. Ella- Es mía. También, Cami conoce a todo el mundo también, Bueno, ¿viste? también. Como que atendió a medio Berazategui Quilmes, básicamente. 3/4. ¿Sabés qué me pasó a mí el fin de? ¿Qué pasó? Conocí a Martu. Martu, Martu, ¿a dónde? nuestra espectadora ¿En dónde? estrella, vino a hacerse una limpieza. Amo. Así que que ya iba le a ir. conozco la vida. hermoso. bien. Ah, le conozco ventilaba todo. la limpieza acá. Le conozco todos los chakras. Ay, no, hermosa. buena. Con Nada. razón hoy la vi mejor. ¿Viste? Ah. Ah. No, pero divina, me cayó súper. Toti. Súper, así que Toti, ¿se acuerdan de Toti? Mi exnovio, que es el padrino de mi hijo. El poli. sí, es verdad. Internacionales, porque está viéndonos desde Berlín. Ujú. Ah, un Un beso. beso a la distancia, gay, te amo. No, yo me voy a distraer muchísimo con esto. Hacker, Sí, intentar sí. no apuntarnos porque... Claro, no nos apuntes tanto, en la medida de lo posible. Bueno, te mandamos un beso, Toti. Así que bueno, eso estuvo pasando nuestra semana. ¿Algo más que quieran aportar? Porque si no, yo ya de derecho me voy. Porque Arranquemos, sí, sí. No, para yo. Dale, ¿qué? Sí, ¿qué? Ah. Hoy vino por primera vez a mi casa a alguien a ayudarme con la limpieza. Ay, qué Estoy muy bien, contenta, estoy bien. feliz. Uf. Estoy como si ahora tengo una nueva mejor amiga. Yo creo que lo voy a Mari, te incluir en amo. mi vision board, ¿viste? Como que Sí. antes eran otras cosas, ahora quiero No, que amiga, me la ayude. paz que me dio irme de mi casa y ver el piso radiante y olor rico. Y fue Oh, como, qué lindo. Es Yo re necesitaba- psicológico la neces- limpieza, el sí. olor a limpio. Pero ¿sabes qué fue gracioso? Porque encima justo ayer mi novio le pidió a un compañero de laburo de él que hace limpiezas que nos haga una limpieza y una protección. Y justo hoy ella vino a limpiar
Y a él le están pasando cosas como re fuertes en el laburo, pero lo está tomando re tranqui. Yo estoy como con la energía re piola, como, nada, mucho crecimiento. Qué Full. bueno, Sí, mierda. qué lindo, porque siento que también el aprender a delegar Sí, y es saber clave. cuándo ya no podés sostener más algo y cuándo no estás logrando como sostener Sí, todo. y algo que a mí me representaba una re sombra en el sentido como social, ¿no? Como de emplear a alguien y ser yo como patrón. De hecho, estábamos, la saludo. patrona. Claro, porque la Es saludo. la patrona de mi vida. Claro, boludo, pero la saludo y me trató de usted y dije, por favor, no, como, Ay, no. tengo Patroncita, ¿dónde sigo? Claro, tengo 29, amor, tratémonos de vos, como cómo te gusta que te digan, y nada, estuvo re piola. Ella es una piola, una piola. Y eso, ¿no? Como lo sentí como una integración ahí de un nuevo nivel de crecimiento, porque era algo que yo, en esto, ¿te acuerdas que les había contado esto de como mis hermanos y ellos son los que tienen dinero y yo no, yo soy la comunista, tal cosa, ¿no? Era como que ellos son los que tienen empleados de Sí, limpieza, sí, sí, sí. yo no, yo Antisistema, antisistema, anti todo. ¿no? Sí. Y nada, fue como, ok, estoy creciendo. Ok, Bien. y ¿qué? Madrugaste la semana pasada. Hoy también. No, ay, los es miércoles. verdad. No, Está. los miércoles es mi día de madrugar hoy también, 7:30 de la mañana arriba. Uf, no. Ya se Ah, hizo sí. grande. ¿Cuántos años tenías vos? 28. 29. 29. Nació la nena. Ay, 29. ya haciendo los cambios trascendentales. Me encanta, Te juro. me encanta. ¿Y qué onda el crecimiento? Como, además de esta decisión, ¿a qué se lo atribuís? ¿A qué trabajo se lo atribuís? Pues yo creo que llegar a tomar como decisiones en cuanto a delegar o en cuanto a vínculos que también venís tomando un montón y Sí. en cuanto a cosas laborales y demás, implica mucho movimiento. ¿Y de dónde se origina todo eso? En vos. Yo creo que es como salir, tipo salir de lo conocido, salir de la zona de confort tan llamada, ¿no? Como si quiero crecer voy a tener que animarme a hacer o decir algo que antes no era, hacía o decía, Ok. ¿no? ¿Pero porque la zona de confort ya te resultaba incómoda, ya no era tan confortante, o porque estabas aburrida o querías como No, creo que desde nuevos mi aires? desde mi ascendente Géminis era como simplemente acá no hay nada nuevo sucediendo. Ah, ok, ¿no? culo No hay- inquieto. No hay nada nuevo, ya es todo familiar, digamos, ¿no? En algún punto conocido, Sí. cómodo, de mi luna taurina, ¿no? ¿Y alguien te acompañó en esos procesos? O sea, viste que, no Sí. sé, ustedes también se dedican como a acompañar procesos y demás, y por ahí no lo hiciste sola, ¿alguien te ayudó No, como a ver obvio. estas cuestiones? Sí, no, obvio, un montón de personas. La primera persona que siento, obviamente, mi primo, el gordo Lule, Lule. que tenemos ascendente en Géminis los dos en el mismo puto grado. O sea, en el mismo puto grado tenemos el ascendente. Es como, bueno, sí, somos compañeros de vida uno del Sí. otro. Y con él, bueno, nos acompañamos en el camino de la astrología también muchísimo, nos compartimos data, ¿no? Como, bueno, decimos cosas juntos y siempre Sí, fue no, como hay una simbiosis, yo desafiar. los vi juntos a ellos dos. Tremendo. Y son uno, son uno. Y yo creo que estaban haciendo el curso de tarot juntos. Y Ay, sí. para mí se leían las mentes. Sí, es yo que no sé no, cómo no, es funciona flashy, eso. ¿Lo podemos traer un día? Obviamente, Es que va a yo venir. sí, obvio. Va a venir, Yo Ya sé sería que muy estaba feliz. hablado, estaba fingiendo que Sí, no lo sí. habíamos hablado. Bueno, Chicas, no, estamos en un programa. No. ¿Cómo? ¿Va a venir? ¿Que tenés un primo? Tengo un Malísima primo. actuando. Es escorpiano. No, bueno, sí, pero Eh, seguro, sí. seguro. Sí. Vos pensás que nos conocemos. Él me conoce desde que yo nací, amor, o sea, literalmente. Toda la vida. Eh. Toda la vida. Ah, porque son primos. Claro, porque somos. Toda la vida. Pero es más chico yo que les vos. dije, yo estoy en la estratosfera, chicos. Concéntrate. Perdón. Lo que pasó con el Gordi fue que nos acompañamos mucho en el estudio iniciático, digamos, como autodidacteando ahí en la astrología. Ujú. Y como que siempre nos incentivábamos a más el uno del otro, ¿no? Como el gordo me decía, che, tenés que grabar un video. Yo le decía, che, gordo, tenés que empezar a dar sesiones. Y como Ay, picándonos. es clave ¿viste? Como tener de esas ta, personas. Es clave en tener ese a alguien que te acompañe también en ese crecimiento. Sí. Me encanta. que te pinche, que te promoviendo, pinche, claro. que te pinche. Y te ayude también a ver a veces lo que vos no podés ver de vos. Es súper, súper crucial. El gordo estaba empezando a hacer un curso, no un curso, era como una serie de encuentros de, nada, se llamaba Circuito Astro Creativo. Y él mezclaba sus conocimientos porque es productor audiovisual,
recibido de LISER y sus conocimientos de astro, bueno, y decía como cosas, y me dice, che, amiga, quiero que vos hagas este encuentro dentro de su circuito, o sea, dentro de un servicio que él estaba dando, Claro. o sea, ese nivel de compartirlo todo. No compartimos los calzones porque yo uso tanga y él usa boxer, pero sí, yo creo que si no también estaríamos ahí. Che, amiga, yo quiero que yo estaba muy flasheada con todo lo de Lilith que estaba descubriendo y Quirón y todo eso, porque estaba como completamente absorta en el mundo más allá de los planetas que se conocen comúnmente en astrología. Y me dijo, quiero que vos des el encuentro de Lilith y Quirón. Y yo lo miré y le dije, no, gordo, pero es tu servicio, boludo. No, yo quiero que lo des vos, yo quiero que lo des vos. Me habla y me dice, bueno, le vas a dar una sesión a esta persona. Y me pasa el Instagram. Y yo miré tipo, ¡boludo! Así me vas a dejar. ¿Cómo? yo No, entrar. pero es como de repente, para un, no sé, piensen que hago una metáfora, como a un niño de 12 años que le digas que le va a dar una clase a un profesor de universidad. Yo me sentía así en ese momento, ¿entendés? Sí. Como, ¿qué? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo explicar yo a esta persona, no? Sentate, léeme tu carta. ¿Y quién era esa persona? ¿Quién era? Contanos. Esa persona era la persona que tenemos sentada acá. Guille. Hola, mi amor. Bienvenido, Bienvenido. Qué emocionante para mí llevarme a ese primer encuentro. Y para mí ese primer encuentro fue como una confirmación muy grande de que siempre todos los encuentros son, de retribución, ¿no? Vos porque obviamente, ¿no? Conocías el lenguaje que estábamos hablando y fue un encuentro súper nutritivo para mí también, pero después de ahí también fue una confirmación de que todo encuentro es ida y Recíproco, vuelta total. completamente. Qué lindo. Estuvo buenísimo ese primer encuentro. Ay, estuvo Eso te iba a hermoso. preguntar, ¿cómo lo sentiste? A ver, devolución. Claro, como ver el backstage, el detrás de escena de eso, porque Sí. vos estabas plantadísima Ay, ahí contándome tipo ta. Estás cagada hasta la pata. Aparte, Eso te notó ni un tenías Lilith Quirón en conjunción, me acuerdo, o algo En oposición. en oposición, claro, algo fuerte había encima, sí. Había que Siempre leer tranqui. cosas. Nada, gracias por estar acá, Guille, gracias. Un placer, yo Muchas estoy acá gracias. tipo fascinado, Muchas mirándolas, gracias. escuchándolas, contentísimo por la invitación y por verlas en vivo. Ay, mi amor. Porque ese encuentro fue Fue hace muchísimo, sí, yo estaba Años. arrancando. ¿Años? Sí, Ah, sí, mirá. sí, creo que 4. 4 años. Sí. mirá. Wow. Sí. un No, montón. a mí en cuanto Cami me dijo, yo una vez atendí a Guille y dije, ¿y por qué Tráelo. no está acá como invitado si ya tenés el contacto? Le digo, así que por favor gestionámelo. Y bueno, gracias por compartir, pegarte ese viajezón desde donde vivís porque Del nada, otro lado del mundo. La nube del culo, pero no, súper agradecida de estar acá. Pri, está el mate ahí para que si quieren compartir. Perfecto. Hermoso. Porque Vamos con si no, este. hasta que se completa la ronda y Ok, esa ok. medialuna no baja, porque claramente... ¿Ya podemos entrarle a las medialunas? Con la excusa del invitado. Yo quiero escucharlo a Guille mientras me clavo unas medialunas. Totalmente. Esto tiene que ser así. Las charlas fluyen mejor cuando hay comidita de por medio. Siempre. Completamente. Me gustó Totalmente. lo de pensamientos panaderos, me dijeron, ¿qué querés merendar? Oh, Pensamientos panaderos. pensamientos panaderos a full estuvimos. Totalmente. Así que bueno, ahí contanos un poco, presentate para las personas que tal vez no te conocen, dudo que sean pocas, pero bueno. Ah, bueno. Contanos. Uy, qué difícil es eso de presentarse. Bueno, me llamo Guillermo, soy geminiano, creo que eso me define muchísimo en el sentido de todo el recorrido de cosas, porque siento que tengo 40 años de estar estudiando cosas. Por eso también te escuchaba decir eso y decía, profesor de universidad. Como hay una parte mía que siempre está aprendiendo, ¿no? Y siento que cada encuentro justamente tiene la reciprocidad de poder traernos esa posibilidad de ver desde la mirada del otro algo propio Sí, o completo. una nueva lectura, una nueva mirada, una nueva comprensión, una nueva interpretación. Yo te Entonces, resentí dispuesto a aprender en ese encuentro, eso fue maravilloso, fue lo que permitió el ida y que vuelta. suceda, Claro. ¿no? Como que me parece que es una actitud como siempre muy valiosa a la hora de cualquier encuentro, ¿no? Como a la hora de compartir una información o incluso como cuando venía en el coche charlando con la persona que estaba conduciendo, ¿no? Geminiano Como- habla con los Ubers, obvio. Por supuesto Por que supuesto, sí. amor. Hasta que en un momento me di cuenta que el señor tenía ganas de ir en silencio y dije tipo, bueno, me voy a poner un podcast. Sí. No, encima vi que llegaste en uno que ya te estaba todo ploteado como taxi. Sí. Sí. Es muy distinto el taxista al remisero o a la persona que tiene Uber normal. Son
ortiva, ya como por naturaleza. Es una El cosa. taxista es ortiva. Durísimo, sí. Jungla de cemento, amiga. Sí, totalmente. Ya A está mí en el Uber me trajo una claro. mujer y no sabía que podés elegir. ¿Ah, sí? Sí, sí es mujer u hombre. Mira qué No sabía interesante. eso. Mirá Muy qué piola. Muy simpática, gracias Sara. Ahora toda la mirada del programa. Sí, Gracias Sara por traerme acá. Ella creía que la estaban escuchando, ¿viste? Bueno, puede ser. Bueno, Nos distraemos fácil, como verás. Compu. Volvemos a ella. Todo el tiempo volvemos a ella. bueno, entonces, geminiano de pura cepa nos De dijiste. purísima cepa. Tengo todos mis planetas en aire, así que mi Géminis está feliz. De hecho, es una energía que celebro la geminiana porque tiene esa cuestión tan curiosa, tan todo el tiempo de estar ahí. ¿no? Sí. Como- A ver qué boludecemos. Exacto, buscando. Y bueno, creo que eso define un poco todo mi recorrido más desde el estudio, ¿no? Desde aquello a lo que me dedico. No me gusta decir que soy. Ok. Como que soy esto, que soy lo otro. Ni idea. Pero bueno, me dedico, estudié psicología. Tengo un posgrado en psicología transpersonal, un máster en psicología sistémica, astrología, tarot. Yo creo que los lenguajes simbólicos es como que algo que se me abre muy hermosamente, gracias a que tengo Neptuno en casa 3 y un Mercurio aspectadísimo con ese Neptuno que me ayuda a trabajar con el lenguaje simbólico de manera muy fluida, ¿no? Como... ¿Y cómo llegaste a eso? Porque yo siempre les digo a las chicas cuando empiezan a hablar de las cartas y demás, que digo, me parece muy flashero cómo todo cae perfecto y cómo todo se va acomodando según, nada, esa estructura que se genera el día que nacemos, ¿no? Pero ¿cómo fuiste llegando vos? ¿Cómo se empezó a desplegar este abanico del que vos hablás? Yo creo que justamente por esto de ser aire, no ofreciendo resistencia a donde la vida va llevando, ¿no? Porque Ay, de qué algún lindo. modo... de algún modo Una plumita volando. Realmente siento que todas estas cuestiones fueron llegando a mí o yo fui llegando a ellas de una manera como inesperada, de alguna manera, ¿no? Y me tocaron, me conmovieron, me transformaron y eso me llevó a sumergirme. No solo soy geminiano, sino que soy un geminiano con sol en casa 8, entonces no me quedo en la superficie de la cuestión, sino que me gusta ir... Bien profundo. Algo te llamó la atención Ay. y listo, vas con toda. Algo me conmovió y me cambió la visión y yo ahí voy, ¿no? Como... ¿Y qué a fue lo fondo. primero que te atrapó, que te metió en esto? Mira, como de estas cuestiones a las que me dedico, lo primero que llegó a mi vida fue de una manera muy hermosa. A mis 16 años, justo nombraste a Sara, la mamá Mirá. de un compañero del secundario, de la secundaria, así con merienda de mate y medialunas 2 días antes, me acuerdo perfecto de la fecha porque fue, Sí. Quedó ¿no? grabado. Como 22 de mayo, 2 días antes de mi ¿te acordás en cumpleaños. serio? 2 días antes de mi cumpleaños llegamos a merendar. Mi amigo le dice como que yo en 2 días cumpleaños y Sara, una señora con unos rulos muy prominentes, ¿no? Tipo un melenón. Empezó los gritos. ¡Ay, tenemos que ver tu revolución solar! Yo no entendía nada, 16 años. Sara es yo todos los días cada vez que alguien cumpleaños. Sí. Es yo ahora, o sea, gracias Sara. Yo no entendía nada, o sea, 16 años antes y dije, esta señora enloqueció. ¿Qué le pasa? Me Claro. quiero ir a mi casa, tipo... Mamá. Sí. Mamá, ven a buscarme. Bueno, nada, me hizo llamar por teléfono de discado porque eso fue hace muchos años. Ya. No voy a decir cuántos, pero fue hace muchos. Claro, sí, el telefonito. No, bueno, mentira, era de botoncitos, pero de teléfono fijo. No, que eso es una reliquia. O sea, ¿quién tiene? Yo no tengo teléfono en mi casa fijo. O sea, Para que yo tuve el que hacía así, ¿eh? sí, pero Pero bueno. es algo que las Vintage. nuevas generaciones no van a tener. Muy vintage. Son muy jóvenes ustedes. Pero bueno, entonces te Y hizo eso, llamar a tu... Me hizo llamar a mi madre, preguntarle la hora de mi nacimiento y mientras yo seguía merendando, como a la hora, viene, lo corre a mi amigo y se sienta a leerme la revolución. Ahora yo La soy amo, tu la amiga. amo. Sí. Ella quería practicar, ¿viste? Aparte me Estaba imagino a cool. tu mamá, ¿para qué quiere la fecha de nacimiento? Total. O Encima yo revolución imagínate solar, que le dije a La mi pregunta hija, más random Sara que te había quiere para hablar. hacer. Le pasé el teléfono, tipo... ¿Qué cagada se mandó ahora de haber pensado? me acuerdo que nos fuimos a ver Caballeros del Zodíaco, Qué Mirá. serie del bien, sí. serie del bien si la había. Y Encima cuando me ya dijo que viste tenía- también claro, Caballeros cuando del me dijo Zodíaco. que tenía algo que ver con eso, dije, bueno, a ver. Y se me puso a leer la carta, me empezó a hablar de mi luna en Acuario.
yo quedé así como, esta mujer, o sea, ¿cómo me conoce tanto y tan Tenía cámaras en mi profundamente? casa desde que nací. Micrófonos ocultos por todos lados. O sea, y flasheé mucho, me empezó a decir cosas que me iban a estar sucediendo. Me habló de un inminente tránsito de Plutón a mi Sol, que iba a tener en los próximos años. ¿Qué eso Y- qué significaba para las personas que no entendemos? Y me habló como de una gran transformación de mi identidad, de ok. muertes cercanas que iban a cambiar mucho el pulso de mi vida. Y 2 años después tuve el tránsito de Plutón en oposición a mi Sol, que fue Ok. tipo un guadañazo a media vida, ¿no? Como fue un momento en donde falleció mi papá, falleció mi abuelo, se suicidó mi primer novio, falleció mi perra de toda la vida. O sea, fue como que Plutón Mucho. dijo Te digo, vas a Arraso con conectar todo. con la muerte y la transformación. 100%. Claro. Qué fuerte, amor. Yo soy Plutón en casa 1, Sí. entonces, ¿no? Como que era algo que me iba a marcar mucho. Bueno, yo había empezado desde ahí ya a leer de manera autodidacta astrología porque dije, esta ¿Qué señora esto? como no puede saber tanto de mí sin haberme visto más que 2 veces en la vida. Yo esto Desconfiado. ¿Qué ¿Qué clase de Necesito más. ¿Qué clase de brujería es esto? necesito este poder. Claro. O sea, Claro. Necesito este poder, me encanta. Él quería Total, ser mago. total, Total. claro. Y sí. 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 De alguna manera ahí empezó mi recorrido con la magia. A raíz de eso después llegó a mi vida la metafísica, bueno, y un montón de otras cuestiones. Que ahí, yo siento que mi caminito empezó ahí, así, vino, ¿no? Me agarró en la casa de un compañero de la secundaria y ahí empecé el recorrido. Después estudié psicología en la UBA, carrera, o sea, como soy psicólogo tradicional. No Y, me- y ahí quedó. De tradicional me queda en lo blanco de los ojos. Sí. No, justo el otro día hablábamos con las chicas, todas probamos con la facultad, pero llega un punto en el que decís, hay algo más, ¿no? Hay Para algo que PRI quizás- sigue en marcha, ¿sabes? Sí, es verdad. Claro, es verdad, claro. es Yo verdad. todavía Le tenemos no fe. puse el Una se punto tiene que final. recibir. Está como ahí. Una fiesta recibida quiero asistir. Total, sí. una grabación. Tenés mucha presión encima. Bueno, amiga. basta, chica, basta. Sí, es verdad. Volvamos al invitado, Yo limitado, prometo Guille. volver a hacerme este viaje para tirarte espumita. No tenías presión Bueno, para recibirte. Listo, ya Sí, se recibe PRI, retomó. Mira, Angie se anota en la facultad mañana. Quiero que mi mamá no esté mirando. Se va a anotar en la facultad mañana. Sí, ella te lo Googleando, dice. ¿cuál es la carrera más corta que existe en Argentina? Así viene. ¿Y dónde se Listo. estudia? Voy a ahí. recibirme. Sí. Costurería se puede estudiar en la universidad. Sí, no sé, de algo me voy a recibir, mamá, lo lograron. Ya reflotaba mi vieja, pobrecita. Pero bueno, Hija de no. puta. Qué flash, porque sí, siempre como que en el camino se presenta como de manera medio alocada al inicio a todo esto, ¿no? ¿Y el tarot? ¿Cuándo apareció? ¿Mucho después o al toque? El Viste que a tarot- veces que aparecen como... No, apareció bastante tiempo después. También apareció, o sea, yo me escucho desde afuera y digo, esto parece un delirio místico, ¿no? Pero el tarot llegó a mi vida en Angie una- dice, a Matías Salé lo internaron por mucho menos siempre. Esa es su frase. Bueno. Pero estaba en una librería, no voy a decir el nombre, yo viví mucho tiempo en Madrid, viví 6 años allá, y estaba en una librería por Géminis buscando libros de psicología, de hecho. Y estaba ahí como buscando libros y escucho un ruido. Me doy vuelta, no había nada, como digo, bueno, no sé, sigo buscando. Me doy vuelta y había en el piso tirado atrás mío un libro de tarot. No de cualquier tarot, era el libro de el tarot de Tot, del Lester Crowley, tirado ahí en el piso y yo dije, bueno, me lo voy a tener que llevar, no tengo ni idea. Te venís conmigo. Y ahí empezó mi recorrido en el tarot. Empecé a mirar el libro y como que dije, uy, esto es como... ¿qué es? O sea, Chino como, básico. ¿Qué hago con esto? Así que Claro. conseguí el mazo de tarot y pasé mucho tiempo conectando con el mazo de tarot sin tener idea de que era el tarot. Y después entré al posgrado en psicología transpersonal, donde toda una parte de esa capacitación, de esa cursada, trabajaba con los arquetipos del tarot. Entonces fue como... Todo tiene sentido ahora, claro. Gracias por tirarme este libro encima. Y nada, es una herramienta que me resulta apasionante, ¿no? Como de lo que abre y lo que trae. Tremendo. O sea, el tarot te la pone acá, ¡pum! Sí. No hay chance que no lo haga. Pero esto fue mucho tiempo después. Yo ya tenía como 24 ahí. ¿Cómo admiro a la gente? Segundo retorno de Júpiter, perdón.
pienso. Segundo retorno de Júpiter. Júpiter es el planeta que habla de la espiritualidad, las creencias, la expansión, ¿no? Como todo lo que resume la fe. Y tarda 12 años en pegarnos una vuelta entera. Entonces mirá. a los 24 pasamos al segundo retorno, que se llama el despertar de los dones. Ok. Ah. Hermoso. Vino Mira, con todo. toma mate. Claro que tengo Júpiter y Saturno clavado en mi ascendente libriano. Claro. O sea, abriendo mi carta. Así que toda mi vida es cronometrada por Cronos y Júpiter. Y Júpiter. Cronos y Júpiter, claro. Qué lindo. Siento que como que todo fluye tanto, ¿viste? Yo digo, ¿por qué no puedo fluir así? No, pero qué maravilloso, me encanta y admiro mucho a la gente autodidacta. Yo eso de sentarme y agarrar un libro y yo como por mí misma ojear, ¿viste? Y aprender, me lleva años. Yo estoy con Mujeres que corren con los lobos hace 4 años más o menos y no es un libro que sea como muy difícil de entender, pero yo siento que hay un montón de cosas que tengo que integrar y que no sé, te veo a vos, ¿me entendés? Que o ahora que vos lo contás, digo, ¿cómo aprenden tan rápido? Géminis, mi amor. Sí, no. Yo creo Admiro que- y me da bronca al mismo tiempo. No, yo creo que hay personas para todo en ese sentido, ¿no? Hay personas que capaz tenemos más facilidad de, bueno, aprender rápidamente y hay otras personas que quizás tienen otras como estructuras desde las cuales se manejan, pero cuando vos algo lo agarras, o sea, después de hacer el curso de tarot conmigo, me acuerdo que estábamos haciendo el curso de tarot y de repente cualquier cosa que vos decías yo me quedaba como, ajá, sí, lo supo, entonces digo, no me sale estudiar solo, pero automáticamente tengo a alguien que me guía del otro lado, Saji, lo reaprendo y lo vivo súper pasionalmente también. Eso a full. Y las personas que Entonces- enseñan bien también son como... Claro. ¿Viste? Las personas claras es como, sí, habla todo lo que quieras. ¿Qué te iba a decir? Qué flashero esto de que se haya caído un libro de la estantería y que vos justo lo agarraste. ¿A qué se lo atribuís a eso? ¿A guías? ¿A energías? ¿O a... Yo la verdad que siento que tenemos muchísima asistencia todo el tiempo. O sea, como que si estamos un poquito atentos, el universo y la vida nos va llevando y nos va guiando. O sea, llamalo ángeles, llamalo guardianes, llamalo guías, llamalo destino, llamalo energía. Hay algo que todo el tiempo nos está poniendo esos mensajitos en el camino para que prestemos atención. O sea, podría haber pasado, podría haber dejado el libro ahí tirado y podría no haber hecho nada y la curiosidad, que siento que es lo que a mí me mueve, me llevó a agarrar el libro, a mirar de qué se trataba, a ver la imagen de la tapa y decir, esto es muy flashero, me lo voy a llevar, ¿no? Como de alguna manera siento que es un poco esa posibilidad de abrirnos a dejarnos que nos sorprenda eso que es inesperado, eso que es incierto, eso que no tiene una explicación racional y eso coherente. que no estaba en nuestros planes, pienso, ¿no? Exacto. Porque vos estás ahí buscando otra Otra cosa. Sí, y qué sé yo si no estaba o sea, como no en mis planes conscientes, pero en Claro. algún gran plan estaba marcado que, o sea, ese libro se cayera ahí, o que capaz que ya estaba en el suelo, no sé, ¿no? Pero de alguna Pero manera apareció ahí. en ese momento lo vi, ¿no? Y hay algo en mi conciencia que se abrió a recibirlo. Entonces, siento que de alguna manera estamos siendo guiados y asistidos todo el tiempo para ocupar nuestro lugar en la trama, ¿no? Total, y que es re sí, importante sí. poder hacernos cargo de eso porque muchas veces siento que los miedos, los mandatos, las creencias que tenemos nos limitan muchísimo a poder realmente escuchar eso y hacernos cargo de eso, ¿no? Yo podría haber dicho, yo soy psicólogo, el tarot no lo voy a tocar nunca en mi vida porque es una cosa de... Sí. Sí. Y sin embargo dije... Cosa A del ver diablo. qué hay acá. Claro, ¿no? Y es como practicar esa apertura. Yo siento que eso nos pone en sintonía con el universo que no para de crecer y expandirse. Entonces, si nosotros somos microuniversos, tenemos que estar todo el tiempo dispuestos a hacer ese movimiento de sumergirnos en el misterio y ver qué me pinta. ¿No? Sí. Leer el librito y decir, a ver, no entiendo nada, pero hay algo que me conmueve y que me mueve a esto. Entonces, subirnos a ese pulso siento que es clave, ¿no? Y no sabría decirte si es un ángel y un guía externo o la guía interna que nos está llevando a estar en el lugar indicado, en el momento preciso para cumplir con nuestro camino, nuestro recorrido, pero yo siento que hay algo que si le prestamos atención y nos salimos un poco del automático en el que estamos acostumbrados a vivir, eso sucede, ¿no? Un vientito que de repente viene en contra y te dice girá, un semáforo que se pone en rojo en determinado momento, un cartel que aparece en la calle y te... Sí. ¿no? Como de alguna manera siento que esas sincronicidades
nos van sintonizando con eso más grande que está esperando por nosotros, ¿no? Porque nosotros, yo siento que estamos todo el tiempo buscando la expansión, el crecimiento. Me gustaba mucho esto que hablaban al principio, ¿no? Que nos mueve a crecer y salir como de ese lugar que ya nos queda justo para poder abrirnos un poco más. Y siento que eso todo el tiempo nos está llamando. Si nosotros nos disponemos a ir al encuentro de eso, eso hace lugar y nosotros llegamos ahí. Después hay que ver cómo, si nos bajamos en esa estación o seguimos en el trencito y bueno, la dejamos pasar. Pero... Claro, y que si te bajás también es por algo, ¿me entendés? Como que yo siento que como vos decís, siempre hay como una guía, ¿no? Ya sea tu conciencia o quien fuere, ¿me entendés? Es como que siempre hay alguien ahí trazando cierto camino que, si estamos dispuestos, lleva a determinada expansión. Pero siempre que esté como la atención plena y la conciencia ahí puesta, ¿no? Como esta atención, uno va a poder ver que le está aportando ese entorno. Justo el programa pasado hablábamos... Eso estaba pensando, sí. De sincronicidades. Sí, pero cualquier otro capaz, no sé, es un libro que se cayó. Listo. Sí, Pero si uno está presente, atento, en la búsqueda, en la curiosidad, todo se va dando de una forma muy hermosa y es lo que tenía que ser para vos. Es que yo creo que esa la curiosidad es clave, ¿no? Como la mayoría de las escrituras hablan de la inocencia para llegar al cielo, ¿no? Entonces, la curiosidad es una cualidad de la inocencia. Si hay algo en nosotros que permanece inocente, ¿sí? Que no es ingenuo, sino como en ese estado de maravillarse ante las pequeñas cuestiones, ¿no? de El la vida. asombro, qué hermosa Eso, emoción el asombro. El asombro es una emoción. Mira. Es una emoción prosocial. hermoso. Bueno, si Se viene nos Intensamente disponemos a 3. eso... ¿Somos intensamente? Intensamente 3. Che, la audiencia está full, tenemos audio. ¿Tenemos un Guille audio? Fan, A ver. Mándale, hacker, porfa. Me encanta que ya haya gente ahí Sí, como aparte ni súper- dijimos que manden audio. Sí, no, Y- bueno, hagan lo que quieran. Aparece Pero me encanta. Conduzcan el Hola programa. chicas, acá Noé. Estoy muy emocionada de poder escucharlas en vivo porque siempre las tengo que escuchar al otro día, así que agradezco por un lado a la tutora que suspendió la clase con su perrito. Y acá Noé. otra geminiana, obviamente súper emocionada, escuchando el programa. Ay, bueno, Qué gracias, genia, Noé, Noé. por estar del otro lado. Obviamente que, a ver, aprovechemos que está Guille acá. Yo Claro. tengo, mirá todas las preguntas que yo me armé para hacerle. No, a no, este- aparte hay una. Sorprendido, Guille. Por eso no puede ser autodidacta, porque ella necesita control, estructura. No, no. Un autodidacta no tiene ese control. ¿Le puedo decir la que yo resalté? Sí. Hay una que dice, ¿por qué desde siempre sos tan cool o por qué sos tan cool? Algo así. Pará, y dice, para él y un corazón. No, esto no lo había visto. Ahí está, siempre No, bueno. fuiste así de cool. Siempre fuiste así de cool, te amo. Bueno, amiga, la no, puta yo cuando admiro mucho. Yo te voy a contar, porque para que no pienses que yo soy una psicótica. Oh, está sí, bien. igual sí Para lo que no es. tengas Lo es, miedo. lo es. Bueno, a ver, yo te sigo hace un montón en redes y demás. A mí me asombran como tus canalizaciones. Como vos, tus canalizaciones, no sé si es siempre canalización o es Guille simplemente hablando y canalizando el yo superior de Guille, pero bueno, como que para mí me llegan desde ese lugar. Y como vos decís, a veces esa guía muchas veces ha aparecido en forma de tus posteos. Así que, gracias. Entonces yo creo que cuando algo te moviliza un montón, cuando algo te llega, obviamente empieza a ocupar un lugar muy importante. Entonces, bueno, yo siempre estaba ahí. De hecho, incluso muchas de tus publicaciones las he utilizado para terminar mis clases de yoga. Ahora, bueno, vamos a leer algo de lo que escribió Guille. ¿Quién es Guille? Bueno, vayan a seguirlo, pero se los leo. Y empezábamos a reflexionar un poco sobre eso, pero porque está esta profundidad con la que escribís que a mí me... Nada, me encanta. Me emocionaste, mirá que soy lunes a la cuarta. Sí, no. Es que bueno, entonces por eso, como mi nivel de admiración. Y además es esto, ¿no? Que el percibir a una persona genuina, ¿no? Y como que, al menos yo a través de redes te sentía así, y ahora que te conocí, es como que también siento que tu energía es la misma, que Totalmente, eso, sí. eso también fue como, ay, qué bueno que es igual. Porque viste que a veces nada que ver. Nada que Me ha ver. pasado. Entonces dije, ay, bueno, qué bien. Y me sentí muy bien. Entonces, claro, fuiste una guía, tus mensajes, así como fue para mí, seguramente para un montón de personas. Así que si están ahí, seguramente conocen a Guille como lo conozco yo y lo stalkean como lo stalkeo yo. Y quieren mandar un mensajito para preguntarle. Bebé Reno Sanji. Sí.
para preguntarle lo que deseen acerca de lo que quieran, porque dijo que está abierto a que le pregunten de todo, pueden enviar un mensaje o pueden mandar un audio. No le pregunten preferentemente. desde siempre si es por qué tan cool desde siempre ¿Por o qué algo tan así, porque cool? ya se lo vamos a preguntar. Exactamente. Yo ya lo tengo anotadito. Yo creo que todas las preguntas que me hubiese imaginado es Es que, no, la yo... pregunta Angie. Es tremendo. Llegando de preguntas, tenemos acá en la audiencia. A ver. Lucas dice, mi madre también geminiana, no hay nada que no haya estudiado. Pero ¿cómo capitalizar esa data? O sea, ¿qué engranaje astral decirle a una geminiana para que baje a tierra una idea? ¡Guau! Bueno, Todo tuyo. pensemos que también las cartas son mucho más que el sol y nuestro signo solar, ¿no? Como el sol va a ser la conciencia que nosotros venimos a desarrollar y a desplegar y a compartir a los demás. Y de algún modo, los geminianos venimos a inspirar a los demás esa multiplicidad de posibilidades, ¿no? A integrar el I en lugar del O en la vida. Y esa variedad, multiplicidad de cosas que investigamos, que exploramos, que tocamos de información, somos así, ¿no? Como el picafloreo geminiano tiene mucho de eso. De alguna manera, el movimiento que tenemos que hacer como geminianos es... En astrología se dice mucho integrar y complementar, ¿no? Como hay algo de el eje Géminis-Sagitario, donde necesitamos síntesis para poder compartir y expandir. Y el gran aprendizaje que yo hice desde la energía geminiana es que el aprendizaje concluye cuando se enseña. No terminamos de aprender hasta que no enseñamos y no transmitimos. Te juro por Dios que sí. Wow. ¿No? Entonces, de algún modo, la mejor manera de encarnar ese conocimiento es poder empezar a transmitirlo, es poder empezar a enseñarlo, porque eso nos pone en la necesidad de sintetizar y que todo eso múltiple entre en el embudo y acote para poder entrar en alguien, ¿no? Como poder llegar a otra conciencia y desde ahí seguir expandiéndose, porque un poco el movimiento va a ser ese, ¿no? Como sintetizar y volver a ampliar, sintetizar y volver a ampliar, que es un poco el eje Géminis-Sagi, donde baja esto, ¿no? Y es la acción de enseñar hace que todo eso aprendido realmente termine de aprenderse. De hecho, Sí, esto hay un 100%. montón de estudios que hablan de que el aprendizaje concluye cuando podemos enseñar eso que aprendimos. Qué hermoso. Nunca había escuchado. Me encanta. No, yo tampoco, y Qué me hace lindo. mucho sentido de por qué necesité automáticamente empezar a dar cursos. Y porque disfruto muchísimo dar clase. Porque, claro, qué bien, qué hermoso. Y es Gracias. que de alguna manera transmitir Sí. también sigue siendo un modo de aprendizaje. Sí, porque completamente. Tenemos que aprender sobre todo para los geminianos, Sí. tenemos que aprender a hablar ese lenguaje que el otro utiliza para poder traducir esto que nosotros incorporamos Claro. con un lenguaje Claro. a esa otra lengua, a ese otro, ¿no? Sí, esa otra experiencia. Exacto. Sí. Sabes que yo tengo la luna en Géminis y doy clases de joyería, que es mi profesión, y yo estaba negada, no quería saber nada con dar clases, como no estoy lista, no estoy preparada, tipo, yo que te voy a enseñar. Y bueno, y un par de chicas me insistían, y bueno, dale, está bien, vamos a empezar. Y me encontré con eso, con que aprendí muchísimo más desde que doy clases que todos los años que yo fui alumna. Sí. Te juro. Mirá. Sí, Qué hay muchos lindo. procesos que uno los tiene como automatizado y esto se hace así, pero cuando Claro. te tengo que explicar cómo hacerlo y detenerme en que esto se hace así, asá y demás, y también ver que vos lo puedes hacer muy distinto a como lo hago yo, y así todo también resulta bien. Es como ahí hay un aprendizaje mutuo que Qué es lindo. hermoso. Sí, Sí. es pura riqueza eso. Sí, y esa es la sí, sí. verdadera expansión del saber y no del conocimiento, ¿no? Porque yo puedo conocer pero no saber. Y el saber tiene que ver con el saborear la experiencia. Si yo no saboreo la experiencia, siempre te va a quedar en un conocimiento teórico, intelectual, racional, pero en el momento en que eso pasa por el sabor, pasa por el saber y lo puedo transmitir, ¿sí? Ya está, esto, se abre la experiencia. Y aprendo al transmitirlo porque me doy cuenta que eso que yo aprendí de determinada manera tiene otro montón de posibilidades. Por eso es siempre en eje, ¿no? Como no es sintetizo y entonces me quedo en el dogma de la verdad sagitariana. No, sintetizo para volver a expandir, sintetizo para volver a expandir, sintetizo para volver a expandir, y eso encarna ese eje, ¿no? Que es el de justamente la sabiduría. Además hay algo también a la hora de expresar en voz alta, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de que vos crees que comprendiste algo y lo empezás a transmitir. Y cuando te empezás a escuchar decís, ¿qué zangada estoy diciendo? Pero era algo que yo verdaderamente tenía como internalizado, y en el momento en el que te escuchás decirlo empezás a cuestionar un montón de cosas y te vas corrigiendo en el momento. Entonces está bueno eso, y si hay alguien más enfrente, obviamente es mucho mejor porque te ponen en jaque.
Y a mí eso es maravilloso porque, como dicen ustedes, es un constante aprendizaje. A mí me pasa de que yo di ya, creo que más de 5 veces el curso de tarot que doy. Y siempre me baja data nueva mientras lo estoy dando. Y es como, ¿qué? Si yo esto ya tenía planificado decirlo de esta manera o explicarlo de esta manera y ahora estoy... Sí, es hermoso. Es fascinante eso, es ¿no? muy lindo. Como justamente porque el otro que tenés enfrente, como dice Angie, también te va abriendo esa posibilidad de encontrarle otra explicación, otra forma de exponerlo. Le voy a mandar un beso a Marie y a Alfo, que están mirando ahí, que me acompaña siempre en las clases de constelaciones, y siempre me dice, cada vez que terminamos un encuentro, me dice, yo no sé cómo haces para cada vez darle de una manera distinta, claro. ¿no? Y es como... No sé Sale. cómo hago, pero Yo tampoco. sucede, ¿no? Claro. Y llega de la manera en que tiene que llegar para que realmente también sea receptivo. Como estamos hablando de comunicación, y comunicar es poner en común con el otro, ¿no? Y si el otro es un otro... Y yo distinto, lo veo y lo valido como un otro, exacto. claro. Necesito entonces que ese poner en común tenga cosas en común con ese otro que me llevan a mí a encontrar otros recursos internamente. Entonces es muy valioso esto de entender que cuanto más veces yo comparto un conocimiento, una información, ¿no? Porque, digamos, ahora estamos en una época, en un momento donde todo es info, pero es info que se tira, ¿no? Como claro. que se suelta ahí, que bueno, no tiene El que en la cuenta, agarra, sí, pero... como que no tiene en cuenta la otra edad, ¿no? Sí. Como esto que vos me decís, yo siento que hay mucho canalizado en el sentido de que, bueno, canalizamos ciertas conciencias, pero yo escribo canalizado porque realmente todo el tiempo intento escribir teniendo en cuenta quién lee, ¿no? No es simplemente compartir información para que la tome quien quiere y entonces eso es un dato aislado que es esto, es info, ¿no? Info random que, bueno, me puede servir y es una fórmula medio mágica, medio matemática que la tenés que aplicar como sea. No, tiene que llegar de alguna manera para que el otro la pueda asimilar. Porque si no te estoy como llenando de... Sí, de información al Pepe. Spam, sí, claro, totalmente. correo no deseado. Totalmente, sí. Siento que hay mucha cuestión interesante, pero vacía en cierto punto, desde esta calidez que es necesario, yo creo que para llegar al corazón y no pasar tanto por acá, porque ahí es cuando verdaderamente moviliza. Y acá me gustaría como meterme en un tema que lo han pedido mucho, es el tema de justamente las canalizaciones y demás. Porque dentro de este ámbito, a muchos les suele pasar que sienten que tal vez están canalizando, pero no saben si es su cabeza, si es una canalización en serio. ¿Vos cómo te diste cuenta que estabas canalizando? ¿Cómo lo entrenaste? No sé, ¿se entrena eso? Como... Sí, se entrena, como todo es práctica. Contanos. Como el yoga es Sí. 99% práctica, justamente para sacar todos esos juicios, ¿no? Como decía antes, de alguna manera hay que correr las creencias, los temores y demás y poder empezar a escuchar. Yo siento que canalizamos algo a lo que estamos conectados, ¿no? Como a la gran conciencia, a la gran mente, que después tiene distintas voces o distintas frecuencias y que todos somos como aparatos de radio sintonizando frecuencias que podemos canalizar y traer. Tanto de información del submundo como de los mundos superiores. Nosotros somos seres sensibles capaces de captar señales que podemos emitir, ¿no? Como de alguna manera, cuanto más ruido tienen y más interferencia de la mente o de la cuestión, menos fácil es que eso suceda. Ahora, para mí, el tema de canalizar es realmente entender que el universo está todo el tiempo, como decía al principio, queriendo enviarnos mensajes para nuestra evolución y crecimiento, porque el universo evoluciona con nosotros, no evoluciona sin nosotros. No es posible que el universo crezca y evolucione si nosotros nos quedamos en un estadio involutivo. Entonces, todo el tiempo nos está mandando la info que necesitamos para hacer ese proceso de crecimiento. Yo siento que la canalización tiene que ver con ahí donde escuchan una radio encendida, mandan la info. Si esa info la puede emitir, genial. Si no, van a ir a la radio de al lado a tirar la info, ¿no? Y de alguna manera todos somos capaces de canalizar cierta información. ¿Y vos cómo te diste cuenta que tenías la radio prendida? O sea, vos estás sentado meditando y literal una vocecita te habla. ¿Eso es esquizofrenia o es Porque canalización? hay muchas formas de canalizar también, ¿no? Como que... Exactamente, ¿no? Y hay distintos
niveles y dimensiones desde las cuales canalizamos. Hay gente que es mediúmnica, que por ahí habla con seres desencarnados, que traen información de ese otro plano. Yo, por ejemplo, si canalizo otras conciencias, son canalizaciones de séptima dimensión de maestros ascendidos, ¿no? O del reino arcangélico. De hecho, hoy al mediodía, Sí, lo vi. sentadito meditando en el jardín, tuve una canalización de Gabriel en relación al 12-12 de mañana. Hermosa, ya la compartiré. Porque hoy compartiste otra cosa también. Está todo el tiempo le baja, pero Sí, es sí, una, sí, es no es verdad. una radio, es una antena gigante. Sí. Estoy todo el tiempo escribiendo porque es la forma que me ordena también. Claro, a mí, de alguna manera. Claro, tiene que salir toda esa Sí, sí, información, sí. No hacer creo que ya espacio. estaría internada con una camisa de fuerza. Sí, metido sí. en- Es muy geminiano eso también, Sí. necesitar la escritura. Necesito. Sí. Me pasa sentado meditando, me pasa caminando por la calle, o sea, yo tengo una cuestión que a mí yo siento un pitido y me reía de esto de es canalización, es esquizofrenia, porque mucho tiempo yo pensé como que yo estoy mal. Te lo quito. Estoy loquito, ¿no? Sí. Como toda esta información. Hasta que se corre el ego del medio. Y entonces empezás a observar la información que llega desde un estado neutral. No es información ni grandiosa, ni grandilocuente, ni. O sea, como que. Yo siento que cuando viene esa información es una información que ni siquiera me pertenece. O sea, como que no puedo decir, me la guardo y me la quedo porque Claro. es como. Esto es para mí. Esto tiene que ser compartido para aquel que resuene y haga eco con esto, ¿no? De alguna manera, como decías vos, no que haga eco, sino que haga eco. Porque lo que se busca es ese lugar de resonancia, ¿no? Como lo que yo llamo una cardiopatía en vez de una telepatía, que Sí. es poder sintonizarnos con el pulso central vibracional de la cuarta dimensión a la que estamos accediendo, que estamos todo el tiempo guiados a ir en esa dirección. Entonces, esa información que nos va trayendo como datita, así como aparecen los carteles de cómo erradicar el dengue, aparecen los Claro. cartelitos de cómo hacer el pasaje a esa dimensión que está en proceso creativo, ¿no? Para nosotros es una dimensión que está creándose, porque nosotros estamos empezando a habitar o entrar en esa sintonía. Y de algún modo no podemos entrar en esa dimensión sin cierta preparación, ¿no? Me acuerdo de una canalización que tuve el año pasado que me decían como, no, lo que pasa es que si no hacen este proceso es como si los metiéramos en una licuadora y sus sistemas van a colapsar. ¿No? Y me decían, Ok. esto es Sí. promesa de ACV masivo si no hacen este proceso. Y yo era como, pero, o sea, ¿Eh? ¿qué? ¿Cómo? Bueno, yo anoto, nada, yo anoto. Tipo, ustedes, a ver, yo anoto. ¿no? Anote Como- público, anote público. como- Tranquilo. Que tiene que ver con este proceso también de como conectar más con este plano, de conectar más con uno. Claro, de- perdón, ponele que alguien llega, acaba de caer al programa, dice, ¿qué 4D qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo resumirías? De alguna manera, nosotros somos seres multidimensionales, ¿no? Como podemos partir de las dimensiones más básicas, que son, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo anímico emocional, tenemos un cuerpo psíquico, tenemos un cuerpo energético vibracional, Ujú. ¿sí? Como, esas son nuestras 4 dimensiones. Ok. Necesitamos entrar en una dimensión que nos conecta con el plano anímico, porque para poder animar una nueva creación, para poder darle ánima, para poder darle sustancia a una nueva creación, necesitamos entrar en contacto con el registro de eso que no tenemos entrenado, que es cómo gestionar nuestro mundo emocional, nuestra ánima. Estoy ¿Sí? flasheando. Sí. ¿Sí? Seguí hablando. Entonces, si no podemos hacer ese movimiento, lo que estamos creando es caos. ¿Sí? Para poder gestionar una cuarta dimensión ordenada y acceder a esa quinta dimensión, que es la integración de todos estos planos, necesitamos aprender a gestionar cardio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se nos modifica a nosotros con la alegría, la tristeza, un susto, el enojo? Nuestra frecuencia vibracional cardíaca. Cuando nos enojamos, se dispara. Cuando estamos tristes, nos baja. Cuando estamos alegres, se expande, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos creando nosotros. Esto genera ciertas geometrías que plasman forma. El universo es luz, sonido y forma, ¿no? Entonces, nosotros desde acá generamos sonido y forma, vibración y forma. Tenemos que aprender a gestionar este centro para que esa cuarta dimensión, que no es tipo una dimensión paralela desconocida con la musiquita de... Hacker, poneme el tan. Sí. Sí, no es una dimensión desconocida, es una dimensión que
no exploramos lo suficiente porque estuvimos trabajando mucho en el desarrollo, primero de la dimensión física, material, concreta, y luego de la psíquica, ¿sí? Que es, todo es mente, creamos desde ahí el mundo de la idea y todo lo entendemos intelectualmente y lo racionamos y lo teorizamos, pero ahora tenemos que aprender a darle ánima, darle vida, a animar esa creación, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en este proceso de entrar en esa cuarta dimensión es aprender a gestionar esto para no generar caos desde ahí. Para poder entender cómo gestionar esto y que de repente aparezca el enojo y yo no explote y destruya todo lo que cree, sino que lo pueda encauzar y regular. Que aparezca el amor y yo pueda con eso abrazar e integrar, pero no asfixiar y retener, ¿no? Como empezar a gestionar esto para que la forma que estoy animando desde ese pulso anímico pueda ser armónico, pueda ser coherente y pueda estar en relación a estas otras dimensiones. Si hablamos de tercera dimensión, nadie se pregunta como, ¿lo qué? Claro. ¿No? Sí. Porque Sí. sabemos. Sí, como que es. 3D. Sí, le conocemos. ¿Sí? Sí, Espacio, sí. tiempo, luz, punto. Sí. ¿Sí? Bueno, la cuarta dimensión nos habla de cómo nosotros damos vida, cómo nosotros animamos esa creación. O sea, que es un tenemos. estadio. Es un estadio, ¿no? Como yo decía, cuando yo recibo canalizaciones por ahí de maestros ascendidos que son en realidad todos arquetipos del inconsciente colectivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la Akasha o de los registros akáshicos, estamos hablando de lo que un montón de tradiciones han nombrado de otras maneras. Jung, que es tipo... Carlitos Gustavo, nuestro gran amigo. Lo amamos. Él lo llamó inconsciente colectivo y es lo que podemos llamar la divinidad, el Atman, el universo, El todo. el todo. Dios. Y de alguna manera cada uno de nosotros está en contacto con eso, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: nosotros no somos Dios, pero somos lo que Dios es. Entonces, de alguna manera, esa esencia está en nosotros y nosotros podemos acceder a esa información, ¿sí? Con un movimiento de conciencia, con un movimiento que nos permita esa conexión de manera voluntaria, porque hay algo que es el libre albedrío que no puede ser trascendido. Entonces, si no elegimos libremente conectarnos con esa fuerza, no accedemos a esa información. Disponernos a eso es cada día levantarnos y decirnos: me abro y me dispongo a recibir todo lo que el espíritu quiera comunicar, informar, traer a través mío. Y de esa manera yo estoy dando un permiso a que el ángel venga y me canalice, o Quan Yin venga y me baje una datita, o aparezca el maestro Hilarión y me traiga y me diga qué hacer, ¿no? Entonces, de algún modo me estoy abriendo a eso que son arquetipos del inconsciente colectivo, a que traigan una información que no es que se me pare un chabón enfrente y me empiece a hacer un dictado, ¿no? Ni tampoco es una vocecita en la cabeza que me está diciendo... No, porque eso es Como algo esquizofrenia. que van haciendo de adentro, ¿no? Que vas como Es que se sintiendo siente que va acá. latiendo y lo vas Y de sacando. alguna manera va generando un discurso con un nivel de coherencia que a mí siempre me asombra, porque es como... Es impactante. Yo a veces digo, si yo quisiera escribir esto, o sea, como... No tengo la capacidad. O sea, no tengo la capacidad, ¿no? He tenido otro tipo de canalizaciones muy fuertes. Tuve canalizaciones del Arcángel Miguel que es como zarpado, donde realmente... Viene con toda él, es como. Ay, sí, Fue muy tipo fuerte. correr mi conciencia, tener un vacío, despertarme de haber escrito 4 hojas y decir, Claro, el ¿En chabón, qué tipo, momento pasó esto? Lo imagino tipo a Miguel, tipo, permiso, Permiso, correte a un ver, poquito. Y se sienta. Sí, no, totalmente. Eso te iba a preguntar, ¿no? Como, ¿ha habido alguna canalización que a vos te ha dejado así descolocado o que te ha generado como un sentimiento de, uy, bueno, como esta que decías de la licuadora, ¿no? Que eran Sí. fuertes. Sí. Sobre todo en entornos naturales, por ejemplo, tuve una canalización muy fuerte que me dejó muy choqueado en el norte. Una vez en Purmamarca tuve una canalización que fue como... Tremendo lugar encima. Lloré 2 horas seguidas Claro. porque me hablaban como del cambio dimensional. Yo lo que entendía de esa información en ese momento es: nos vamos a morir todos, tipo, chau tierra, Claro. chau a los Esto se gatitos, acabó. chau todo esto A los hermoso. gatitos te amo. ¡Quiero ver a mi gato! ¿No? Como, y lloré 2 horas seguidas de la data, que después se fue acomodando y fui entendiendo como esto, que también el mensaje siempre es simbólico, ¿no? Y no es literal. Claro. Claro. Y después en Ushuaia En el norte y en el sur, arriba y abajo. Tukis. tuve como el proceso de canalización más flashero que tuve, porque de corrido fueron 4 conciencias canalizando a través mío.
Entonces era como que... Como una orgía. Juro. Perdón, no lo puedo evitar. La Te juro. policanalización. Policanalización, me muero. Muy bueno. Sí. Y fue muy loco porque son distintas frecuencias muy fuertes para sostener en el cuerpo y yo quedé como... Claro. Eso te iba a decir, porque yo tenía cuando estudiaba metafísica, una maestra que incorporaba. Pero que hacía esto, como ceder su materia. Y que a mí me parecía como muy flashero. Le cambiaba la voz. Era una señora muy grande que hasta... ella no se podía mover mucho. Sigue viva. No se puede mover mucho, tiene Parkinson y demás. Y cuando canalizaba cierta energía, la chabona se sentaba en el piso, ¿viste? Como que cambiaba un montón. Y me parece muy fuerte el tema esto de cómo impactan la materia. Bueno, como yo no hago incorporaciones, Ok. esto que conté, o sea, solamente 2 veces me sucedió de incorporar. Sí. Y Y dijiste no. No, es que libre un albedrío. Claro, no doy Sea permiso. libre albedrío. Sí, porque tengo un eso límite. realmente resiente el cuerpo físico muchísimo, ¿no? Como nuestro cuerpo no está capacitado para sostener una energía vibracional de 7ª dimensión. Es Esa como- era mi duda, tipo, vos te pones y decís, bueno, ok, prendo la antena o sucede. Sucede. Muchas veces sucede esto que yo digo, que donde ven la radio prendida van, ¿no? Como de alguna manera me ha pasado caminando por la calle, de repente tipo con un amigo y nada. tipo... Digo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Cállate. Tráeme la anotador y la lapicera. Dame un papel. Anotador y lapicera. Para, rápido. claro. ¿No? Susana. Y bueno, bajar eso, las incorporaciones son demasiado fuertes para el organismo. O sea, realmente yo las 2 veces que me sucedió quedé de cama. O sea, tuve que dormir 4 horas de siesta. Bueno, ya te digo, esta señora grande ahora ya tiene como un montón de repercusiones en su cuerpo físico que incluso ella se lo atribuye, ¿no? Como a la entrega desmedida a su trabajo espiritual, ¿no? Sí. Y como que en base a su experiencia fue enseñando mucho esto, pero quería saber si a vos te pasa. Sí, para mí es muy fuerte, pero igualmente esto que tenemos en cuenta que tenemos varias dimensiones, no solamente incorporamos en el cuerpo físico, también dar lugar en el cuerpo vibracional es estar incorporando una frecuencia vibracional distinta a la que está acostumbrado a nuestro sistema, ¿no? Entonces un poco es como... Es un poco como que algo te hackea el sistema y te manda una data. Sí. O sea, Yo me Sí. acuerdo, perdón, pero quedé flayada la vez que empecé a abrir registros y te escribí, porque yo soy súper mental y escribo mucho, siempre me gusta escribir mucho. Y cuando empecé a abrir registros, automáticamente fue como, bueno, mi manera de canalizar claramente era escribiendo. Y me pasaba esto de que, ¿te acordás que te dije? Como me escribían en prosa. Yo sentía que me estaban como que estaba escribiendo un poema o algo como que tenía un tipo de rima muy rara. Y entré en duda, ¿viste? Como entré como en plan... Esto es mi cabeza, o sea... ¿Soy Neruda? Claro. ¿Neruda sos vos? Claro. Pero porque no sé, no confiaba eso, ¿no? O mi ego en el medio decía como, esto sos vos. No puede ser que sea así de Pensemos que en estos planos superiores de conciencia todo es armonía. Yo, Claro. por ejemplo, me doy cuenta cuando canalizo porque escribo en son. Claro. Y No vos me escribo dijiste, en rima y escribo en son. claro, ¿no? y Como vos me esa dijiste charla eso, que el tuvimos. son del corazón y me quedó Exacto. represente. Como que hay una rítmica. Sí. Y es re notorio. O sea, como yo siento. O sea, a mí me han mandado escritos míos y yo decir, qué copado, ¿quién escribió esto? Vos. Ah, Ah, Chat GPT ha ingresado al grupo. claro. ¿Cuándo fui tan cool? che, hablando de ChatGPT tenemos una pregunta con referencia a esto. Para vos, Guille. Dice, ¿y qué reflexión la IA en sentido de crear imagen, voz, video a través de la 2D? ¿Lo sentís como una distorsión de realidad o una manera nueva de seguir evolucionando? Nos pusimos Plutón en Acuario. Upa. Tututún. Quiero esta respuesta y voy a cargar agua. Sí. ¡Qué difícil! Paso. No, de alguna manera tenemos que entender que cuando una energía se despliega en una dirección, también se despliega en la otra. Entonces, estar accediendo a la 4D va a abrir mucho la 2D, todo lo que estamos vivenciando a nivel tecnológico. Y hablo de esto porque la canalización que hoy tuve hablaba de las tecnologías. Wow. Ok. De alguna manera tiene que ver con ese, que lo que se abre hacia un lado se abre hacia el otro inevitablemente, ¿no? Y que de algún modo
para el mayor volumen de conciencias, les es más fácil entrar por la 2D que por la 4D, ¿no? Como sí. no es lo mismo aparecer en el cuarto piso que aparecer en el segundo. Entonces, siento que es algo inevitable e innecesario, pero que es muy importante que tengamos la conciencia, la confianza y la valentía para no quedarnos en la comodidad de esa 2D, ¿no? Porque de alguna manera estamos viendo como ahora la pantalla plana, ¿no? Y el 2D de vincularnos a través de eso nos está sacando dimensiones y nos está sacando mucho de lo anímico, que es lo que necesitamos aprender. Ay, sí, total. Nos está llevando a no poder gestionar porque hay una comprensión muy chata de lo que se comunica ahí, ¿no? Como te mando un mensajito de WhatsApp, vos entendés lo que querés, no nos entendemos, empieza a haber malentendido en la comunicación porque no está lo anímico ahí. Entonces la 2D es chata. Y eso es lo que tenemos que entender. La 4D no solamente tiene volumen, sino que tiene profundidad. Claro. ¿No? Y que esa profundidad es lo que necesitamos para poder realmente gestionar la forma que creamos en ese plano. Entonces, está bueno, es inevitable y necesario esa 2D y esa estructura chata, pero eso es como si estuviésemos ahí diseñando el plano. El plano no es la obra, ¿no? Entonces, del plano a la obra hay un montón de distancia y de diferencia. Si yo me quedo en el plano, me voy a quedar en una dimensión poco rica en experiencia, en sensaciones, en conciencia. Y puedo entrar por ahí, pero sin olvidarme de hacer el caminito que De tengo que que tengo que hacer. seguir subiendo la escalerita. Sí. Exactamente. Me ha repasado. Yo, no sé si el año pasado o a principio de este año, como en una crisis muy grande de no saber cómo gestionar una emoción muy fuerte, fue como agarré el celular. Como si fuera a agarrar un clorazepam o un Valium. Fue como, me estoy saturando, estoy teniendo como una emoción muy fuerte e instintivamente fui al celular porque dije, listo, esto me seda. Es dopamina. Sí, sí, Sí. total. Ay, no, pero y cuando caí en la cuenta de que ya había, ¿viste? Cuando te aparece, me ha pasado, chicas, yo lo tengo acá, mira. Que te aparece el de TikTok que te dice, hola, ¿hace cuánto que estás en la aplicación? Que es como, che, flaca, ya estuviste Sí, mucho sí, tiempo. sí, Ahí sí. caí y dije, ay, ¿qué estuve haciendo? Además te agota energética, te quedas cansada. Es como, y estuviste ahí scrolleando. Sí, te sea. Sí, no, es que para mí te drena muchísima energía y eso. Pero esto me parece re importante. ¿Qué estuve haciendo? Claro. ¿Dónde estuvo mi conciencia? Porque está re bueno, todos necesitamos en la vorágine diaria un Desconectar, momento de poner en sí. remojo las neuronas, ¿no? Y tipo, bueno, me ausento un rato, ¿no? Sí. Estábamos hablando de incorporaciones. Bueno, es casi una incorporación. Somos, ¿No? Incorporé incorporamos- sí, Claro. Sí. Claro, boludo. Sí, Sabes que totalmente. volviendo al tema de las clases y el comunicar y el transmitir, cuando tengo épocas que estoy como también full redes y consumismo que yo y otras que estoy como un poco más conectada, me doy cuenta en mi habla, en mi comunicación. Cuando estoy full TikTok y eso, no puedo hablar. No tengo palabras, no tengo recursos. Es como que, no sé, literal, tipo, es un lavado de cerebro. Hasta empezás a hablar como en los videos. Sí, repasa. ¿A dónde viste eso? Fuente TikTok. En TikTok. Sí, además eso, como que consultás siempre primero ahí en vez de consultar acá o recurrir a alguien que vos sepas que tal vez sabe del tema y demás, ¿viste? Es como que sí, siento que no sabe. Además tenés información, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Una atrás de la otra, y es como que no llegás a incorporar o asimilar esa información, porque ya, por ejemplo, a veces termino de leer algo que de, no sé, registros akáshicos, después de astrología, y es como, uy, estoy incorporando un montón de información que después no te queda nada. Incluso Porque eso- una clase, por ejemplo, vos tenés una clase y lo incorporás, después te queda eso resonando adentro, estás como con una temática, pero en las redes es como una cosa tras la otra y te... Incluso eso ya pasa de tipo en comentarios, en videos o en publicaciones tipo, esto lo estoy guardando para no volverlo a ver nunca. Y está como la opción de Claro. guardar cuando en realidad lo guardas, pero no volvés. Sí, sí, ahí total. tampoco. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que el inconsciente guarda todo, Claro. ¿no? Entonces, Claro. También, estamos sí. saturando Saturadísimo, claro. nuestra... Sí. Entonces, eso también... Infoxicación. Sí, Sí. Y también nos genera como esta dificultad de conectar realmente con el sentir, porque es como, ¿qué va a hacer el inconsciente? Ah, esto lo leí en no sé qué, y va a recurrir a cuestiones que no nos son propias. Entonces, de alguna manera estamos en un constante estado de enajenación de nosotros mismos, porque nosotros sabemos cómo resolver situaciones y realmente podemos conectarnos y decir, tipo, bueno, me estoy sintiendo de esta manera, ¿qué es lo que necesito para
que mi sistema nervioso, por ejemplo, se calme, ¿no? O se active. Sí. Pero rápidamente vamos a la información guardada porque el inconsciente es nuestro guardaespaldas. Entonces lo que va a hacer es, tengo esta información, hay que hacer esto, ¿no? Entonces voy y me tomo no sé qué cosita porque el té de no sé cuánto, ¿no? Y lo hacemos sin presencia. Entonces no generamos una conciencia real. Ahí no hay aprendizaje. Claro. Hay aprendizaje cuando hay presencia, porque la presencia lleva a la conciencia. Exactamente. Entonces, ok. Guardando. Guardando. Sí, totalmente. Tenemos 20 años por delante de Plutón en Acuario, donde se va a empezar a salir todo el daño realmente que causó y que va a seguir causando el uso y el abuso de la tecnología. Es que yo creo que también es parte. Sí. Es como que siento que es un aprendizaje que tenemos que incorporar. Sí. Es como los traumas que tenemos encima que nos han dejado, no sé, nuestros familiares, nuestros antepasados, nuestros vínculos y demás, que de alguna forma hoy le estamos encontrando sentido, hoy nos ayudaron como a repensar ciertas cuestiones, a movernos de un lugar hacia el otro. Me parece que acá es lo mismo. Y yo creo que el hecho de que estemos, al menos siento que bastante pronto, hablando sobre esto, ¿no? Y como cuestionándolo y que haya personas, porque no somos los únicos que estamos hablando de esto de, che, frená, esto está bueno, sí, pero ojo. Es que de algún modo nos estamos metiendo en un... O sea, bien como con la modernidad, ¿no? En un ritmo máquina, pero las máquinas cada vez funcionan más rápido y nosotros no nos da la energía para funcionar cada vez más rápido. De hecho, ¿por qué hay tanta frustración, ataque de pánico, crisis de ansiedad, ACV, ¿no? Como porque no tenemos la capacidad orgánica de acompañar el tiempo máquina, ¿no? Todos los años sale un nuevo telefonito con un procesador más rápido de información y nosotros no, como decía Pri, no llegamos a procesar la información a ese nivel de velocidad. Porque para nosotros procesar la información e integrarla es crear un mapa neuronal que no se crea en un microsegundo. Y somos materia, somos Tauro, que es lento. Sí, no es lento, es un ritmo Es orgánico total. natural. Sí, Claro. sí. ¿No? Ese ritmo natural, orgánico, es lo que no estamos respetando con Va en contraposición al algoritmo de Instagram, claro, que todo que el se tiempo. actualiza constantemente y que está cambiando y que además yo siento que eso también, viste, siempre cuando lo escucho me parece re flashero y digo, ay no, qué paja, ¿me entiendes? Como el tener que ponerte a investigar, a fijarte y demás. Yo hubo un momento en el que estuve full como, no, este es mi trabajo, tengo que meterle un montón a las redes, tú. Y cuando me vi como inmersa ahí en todo eso dije... Porque también estaba dejando de disfrutar vínculos. Obvio. Estaba dejando de disfrutar de lo que hacía por cumplir con una demanda que ¿quién me la puso? ¿Entendés? Alguien la puso sobre la escena, pero yo la estoy agarrando, yo la estoy eligiendo y la estoy abrazando, ¿no? Entonces fue como... Sí, no, ese día que estaba viendo TikTok y dije, ¿qué? Fue como crucial. ¿Viste esos momentos que te quedan acá grabados, pero porque generan un impacto recontra fuerte? Sí, porque te das cuenta de... Es como que te despertás de repente, decís, che, ¿qué estoy haciendo? Claro, Sí. es que es lo que dijo Guille, tipo, ¿dónde estabas? Claro. Y en un momento volvés y decís, Sí. estoy acá. Sí. Tenemos audio. Tenemos audio. Ponete acá los auris, Mila, si podés escuchar. Hacker, ¿lo podemos mandar? Gina, una amiga, te dice que gracias porque la explicación más clara y práctica que escuchó sobre la 4D. Gracias, Gina. Ay, sí, lo amamos. Modo fan. Hacker, ¿estás ahí? Podemos poner el audio. Nada, mándenos mensajitos, manden preguntas que nada, aprovechémoslo y nada, aprovechemos esta conversación que me parece como recontra Hola, interesante. chicas y Guille. Bueno, yo soy Gina, amiga de Cami, astróloga. Simplemente siento el impulso de participar porque me interesa mucho qué pueden llegar a decirme. A mí me atraviesa mucho este tema del eje Géminis-Sagitario, del camino del aprendizaje a través de también animarse a enseñar. ¿Qué pasa? Yo también tengo mucha energía de tierra y tengo un Mercurio en casa 8, un Leo en casa 8, Mercurio en Leo en casa 8. Entonces esta cuestión entre y un Marte en Géminis, pero esta cuestión de la expresión y el enseñar, por ahí me cuesta esto de ser percibida y de la exposición total. Y es algo que siempre vengo elaborando, pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué le dirían a un Mercurio en Leo en 8 de un sistema, de un código natal que también tiene Capri, Virgo, Escorpio, pero que tiene ese desafío y esa pulsión a expresar y a enseñar y que tiene muchas cosas para mostrar y enseñar? Lo he hecho, me sigo teniendo por ahí ambientes más íntimos de la consulta 1 a 1, pero me pulsa el hacerlo más masivo. Y muchas veces me trabo, entonces les quería preguntar eso, ¿qué opinan? Y cómo podría ayudarme en el cotidiano conectándome con mis guías. Eso, gracias.
son geniales. Les mando un beso enorme. Como bajándolo al lenguaje terrícola, entonces como esto de la exposición y el Mirá, animarse a compartir. Yo aparte te amo, mi amor, ¿sabes? Que te amo con todo. Gina es alguien completamente genial, tiene un cerebro estupendo, es neurodiversa, cabe aclararlo también, ¿no? Entonces tiene una manera de procesar la información muy particular y muy hermosa y teme quizás esto de la exposición que comentó. Tiene luna en Escorpio y bueno, hay cositas, ¿no? Que al ascendente en Capri como una cuestión quizás de no sentirse preparado, no sentirse como lo suficientemente madura. Estudié hace muchísimo. A mí siempre me halagó mi geminianeidad como amiga, vos estudiaste y te pusiste a hacer sesiones y capaz ella estuvo estudiando años enteros, formándose y recién ahora está dando sesiones, entonces bueno, como todo eso. Como a mí, primero que me encanta tu nombre, Gina. Sí, es hermoso. Es muy de diva. Sí. Re. A mí lo que se me viene ahí es que justamente una de las mayores dificultades que encontramos a la hora de transmitir es pensar que tenemos que exponernos, ¿no? Y exponernos es ponernos en un lugar como yo arriba, dando, enseñando, transmitiendo. Cuando esa transmisión se da de manera circular y a la par, hay algo de la exposición que baja, porque no es yo te enseño y vos aprendés de mí, sino que estamos compartiendo un saber, como algo, digo, y tengo mucha casa 8, soy Sol en casa 8, Marte en casa 8, Quirón en casa 8, la señora lo sabe bien. Sí, sí, sí. Y de alguna manera a mí lo que me sirve es eso, como de alguna manera las primeras formas de enseñanza fueron como a nivel de la Grecia antigua, ¿no? Donde nos juntábamos a compartir miradas, visiones, saberes. Entonces no es me pongo por encima y quedo expuesta, ¿no? A mí siempre me queda mucho como ese dicho de que el clavo que sobresale es el primero que le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, de algún modo, siento que eso es lo que más nos asusta. Sin embargo, si nos ponemos en un lugar de pares, a compartir entre pares, entendiendo que yo dispongo de este conocimiento y de este saber que estuve preparando y formándome para poder compartir, pero que el otro también tiene un saber que me puede compartir y que puede expandir el mío, y el del otro lado también tiene un conocimiento que viene a aportar. Es como hacerlo de manera más circular y no de esta manera más jerárquica a la que estamos acostumbrados, porque en el eje Géminis-Sagi, digo, Sagi tiene esta cuestión muchas veces de el gran profesor de universidad que entonces está por encima y sobresale. Géminis es tipo, somos todos iguales. No, me encanta y me parece re valioso lo que estás diciendo, porque yo además siempre dije, no, a mí me da miedo la exposición, ¿no? Y ahora que te escucho decir esto, es como, claro, está esa imagen también del profesor que está enfrente y todos sentaditos, como, y claro, Y me parece montón. mucho más hermoso esto de estamos en grupo, estamos en círculo, todos aprendemos del otro, y te baja también un poco la ansiedad de decir, che, yo no tengo ninguna verdad, es simplemente mi verdad y la comparto y la tuya es igual de válida que la Total. mía. Y de hecho, si lo pensamos de manera transpersonal, la verdad es el compendio y la sumatoria de todas las verdades que confluyen en un momento, ¿no? Y son de ese momento. Entonces, de Total. algún modo, si te estuviste capacitando tanto y formando tanto y estudiando tanto para poder compartir, es una pena que ese saber se pierda en el universo, ¿no? Porque tu manera de transmitirlo, de compartirlo, tu visión de ese conocimiento, la forma en que a vos te llegó, es única, es irrepetible. Entonces, si te la guardás y te la quedas toda y no la pones a circular, eso no puede crecer. Termina siendo, digo, ¿no? Yo, la persona con la que aprendí mucho en mi primera parte del recorrido, decía como, ¿quién sos para no brillar, no? Como, ¿quién se cree uno como para guardarse ascendente en Leo? ¿Quién se cree como que termina siendo casi igual o peor de egoísta guardarse que mostrarse, ¿no? En cierto Total. punto exponerse, como Es que decís yo vos. creo que la energía leonina tiene algo de la generosidad, ¿no? Como Sí. que Sí, re. mostrarse y compartir lo que uno es, lo que uno trae, su propia luz y su propio brillo, no es que opaca al resto, inspira a No, brillar. totalmente. Entonces eso es un acto de generosidad. Cuando uno se permite ser, ¿no? Y estar y compartir lo que tiene, lo que trae, de alguna manera invita también al otro a que comparta lo que tiene y lo que trae. Que no es ni mejor ni peor, es diferente, siempre. Además, esto que decíamos al principio, cuando compartís lo que aprendiste, seguís aprendiendo muchísimo más. O sea, es una forma de asentar la información, ¿me entendés? Y como traerle claridad a un montón de otras cuestiones. Así que
Gina, dale Gina, para adelante, empezá. me encanta. Y me encantó que le resirvió a Pri también. Me encantó Sí, la no, emoción que generó ahí. Total, Fue y además lindo. te estoy escuchando, es como, dame más, quiero saber más. Yo me contuve aproximadamente No, 8 no. veces de pararme a O sea, aplaudir en el además tienes una programa. energía geminiana hermosa. Te sentás y estás desplegando una luz, me encanta escucharte. Ay, agua la pisciana. No, y además esto porque yo algo que le iba a preguntar y que... Hacé la pregunta, hacela, dale. No, que después charlando y Porque es y tan cool. escuchando, era como esto de, bueno, pero ¿no está el miedo, me entendés? A decir, qué sé yo, lo que canalizaste, lo que sentiste, lo que... Y con lo que dijo ahí recién Cami, ¿quién sos para no expresar? ¿Quién sos para no brillar? ¿Quién sos para no...? ¡Habla! Sí, y el miedo está, ¿eh? O sea, ¿Lo el miedo sentís está un montón de veces. Siempre es parte, y sí. es parte. Yo tengo una frase que es, el tamaño de mi valor es directamente proporcional al tamaño de mi miedo. Mira. Cuanto más miedo tengo, más valor puedo desarrollar. Barras, perdón, en este programa tenemos yo tengo un Barras, código que barras. es barras, como cuando tiras barras. un facto, como barras. Sí. Mira vos. Como de algún modo, cuando entramos en lo incierto es imposible no sentir temor. Pasa que ante el miedo podemos paralizarnos, podemos Ese plato está muy lleno. atacar. Ah, manden. Sí, Guille, Yo no paro de comé. hablar. Sí, no importa, vos O sea, el hablá vaso con la está boca vacío llena. directamente. Te la compré, te la Una compré medialuna. para vos, Y el de Guille. ellos Comé la medialuna. Pobre, no lo dejamos ni comer. Sí, Denle una pausa. Es verdad. Tranqui. Yo, o sea, como buen geminiano disfruto muchísimo estar hablando. Después te armamos la vianda. Para el viaje de vuelta. Sí, que tenés 1 hora y pico. Y siento que si queremos extirpar y expulsar el miedo, hay algo de la experiencia que no nos estamos permitiendo vivir completa. O sea, como el temor es... Sí. es natural. Somos seres humanos, sentimos temor ante ciertas cosas. El miedo es lo que nos trajo hasta acá. Sí. Trascenderlo el miedo. O sea, como sin temor no hay trascendencia. Claro. Entonces, es importante escucharlo. Yo ante cada taller llevo como constelando hace 15 años, antes de abrir cada taller, me agarra un cagazo que digo, tipo... No sé, hace poco estuvimos con Nat haciendo un teatro donde hacemos escenas vinculares y demás. Y es cagazo antes de salir a escena. Yo no te puedo explicar. Yo, era Yo te iba a tipo, preguntar, ¿qué onda eso? Pero no es hermoso Sos después, actor. justamente cuando lo trascendes y decís, Sí, respiras. tipo, quiero más. ¿Por qué Sí. se acabó? Además eso de Se que volvió cuando... adictivo, se volvió adictivo. y no era para tanto al final. Uno lo pasa como el orto antes. Y después Sí. es como. Además eso de que, como vos decís, el temor o el miedo también es para mí como un indicativo de que sentís que hay algo más por descubrir. Importa, Entonces cuando sí. está ahí... Pero bueno, me interesa la pregunta que te hizo Pri. Sí. ¿Estás en el teatro? ¿Qué estás haciendo? No estoy en el teatro. Ah, Hacemos ok. cada tanto ciertas presentaciones Sí. que son no obras de teatro, sino que planteamos ciertas escenas. Escenas vinculares. Escenas vinculares y escenas constelares. como que- son las dos que están. tenés como diferentes volúmenes, ¿no? Exacto. Que tratan temáticas diferentes. Siempre vamos tratando temáticas diferentes. Somos dos geminianos, con lo cual. Ah. ¿Qué son repetir escenas vinculares, nunca. Guille? Es un conversatorio que planteamos donde ambos trabajamos mucho en terapia de parejas, entonces lo que hacemos es tomar ciertos casos o ciertas temáticas que aparecen mucho en consulta, generar ciertas escenas para ponerlas en evidencia, mostrarlas y sobre eso desarrollar herramientas para trabajar sobre esas cuestiones. Entonces son como presentaciones que hacemos 2 o 3 veces al año donde hacemos una escena y compartimos herramientas para trabajar sobre esa temática y está buenísimo porque nos divertimos mucho y genera mucha buena respuesta de quienes van a verlo porque primero genera mucha identificación, ¿no? Vi el otro día un reel que estaba en tu perfil y es como. Bueno. Se escuchaban las carcajadas como de. Sí. Sí, re. Sí. Sí, sí. Y es desde ese lugar como desdramatizado, como con humor, para acceder al amor desde ahí, ¿no? Como para realmente poder reivindicar algo. Hoy en día es la temática vincular es aterradora, o sea, porque es como realmente la jungla. Uno no sabe con qué se va a encontrar, no están los nuevos paradigmas disponibles para saber cómo movernos en el mundo, entonces es como súper importante ir encontrando como por lo menos ciertas balsas, ciertos puntos de apoyo para poder ir construyendo una nueva vincularidad que está en proceso, ¿no? Como todo lo que estamos viviendo ahora, los viejos paradigmas
Están ahí tipo retorciéndose y están apareciendo los nuevos, pero estamos todos en un limbo todavía. No hay ni lo que era ni lo que será está disponible. Entonces, en esa transición que estamos viviendo todos, es muy importante también no sentirnos solos en ese proceso, ¿no? Porque si no, lo que se empieza a justamente ver mucho es esta sensación de soledad, ¿no? Y todos nos sentimos solos y está buenísimo hacerlo, porque si no lo hacemos acompañándonos, no se completa nunca esa creación, ¿no? Como de alguna manera tenemos que ir haciendo que eso circule, que el circulito se vaya completando, cada uno tomando su lugar y aportando su visión y su versión de los hechos para que eso pueda suceder. Entonces es muy importante acompañarnos en eso, y un poco Escenas Vinculares y Constelares surge de esa idea, ¿no? De poder acompañarnos y que se complete un poco ese círculo, donde eso que claramente le está pasando a un montón de personas pueda ser visto por otro montón de personas, puedan haber resonancia ahí, puedan sentirse menos solos en ese proceso, y sobre todo ir encontrando como ciertos caminitos o herramientas para ir creando, ¿no? Como su propia versión, pero en esto, ¿no? En compañía. Teatroterapia. Teatroterapia, re. Y además es muy Bueno. terapéutico para nosotros, porque hacer las escenas es un flash. O sea, Me encanta. Bueno. Nat es actriz, yo no soy actor, yo soy cara dura. Pero en realidad es que no hacemos una actuación, sino que no hay un guión pautado, sino que... Es lo que es va improvisado. surgiendo. y qué es bueno. muy flashero. porque- Claramente Sí. tenés que ser muy geminiano. Y bueno, es Marte un poco hacer una eso. canalización del grupo, imagino, Sí. también, porque la temática que se presenta seguro resuena con las personas que Totalmente, están o sea, ahí. como que lo que nos fuimos dando cuenta es que lo que sucede es eso, es como que hay ese inconsciente colectivo que se arma en Claro. cada función, Es que es un constelar, como vos decís, son escenas también que, Sí, que- que sí. se te llevan a constelar. Y además, y a veces es muy difícil salir, ¿no? Porque hay escenas que es como... iba a casa y... Claro. Bueno, Claro. pero también eso queda muy expuesto, porque siempre tenemos una frase que a mí me gusta mucho, es que nosotros no hablamos desde un lugar de saber, justamente volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? No es porque la tenemos resuelta, sino porque también somos rehabilitados emocionales y porque también hemos pasado por ahí. Entonces también son cuestiones que nos tocan y nos afectan, y que también vamos resolviendo sobre la marcha con el otro o los otros, ¿no? Y que esto que decís, como que lo Quirón, expresan... Sí, ibas a decir algo, Cami. No, Quirón. No, dije solamente la palabra Quirón. Quirón es el asteroide que habla del sanador herido, ¿no? Y que trae esto de que quienes tratamos de asistir a otros en sus procesos de sanación no es porque estemos impolutos ni mucho menos, sino que estamos atravesando la misma, igual o más profunda herida, y en esa resonancia que sucede con el otro también sano mi herida, pero es un proceso en conjunto. Y esto, ¿no? De también hacerlo desde el humor, ¿no? Desde un lugar más liviano, yo siento que también le Vital. llega mucho más a las personas. Vital. Porque si no, viste, por ahí lo estás hablando de una forma más seria y el otro se cierra completamente porque no, yo con esto nada que ver, yo no me tomo así las cosas. En cambio, cuando te llega desde otro lugar, es como que hay muchísima más apertura. Y creo que tendríamos que tomarnos un poquito la vida más así, ¿no? Como un poquito menos en serio. Hoy escuchaba algo que me lo anoté. Mirá, pará. Que decía, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños, ¿no? Y me pareció como re linda Hermoso. la frase, porque, claro, uno cuando estaba jugando de chico se lo tomaba re en serio, ¿me entendés? Como que no había chance de que lo que estabas haciendo no fuera real. Y es un poco así la vida, te están pasando cosas en serio, pero entendé que tampoco todo es tan... ¿me entendés? Tan pesado, tan denso, como que está la capacidad de ver, de pararte de diferentes lugares para poder observar la situación de otra manera. Obviamente a veces no es fácil, no tenemos muchas las herramientas, pero creo que por eso hay algo que facilitan mucho las redes, ¿no? Y este acercamiento es esa posibilidad. Eso también tienen de bueno, vamos a decirlo, Sí, no es sí, todo sin malo, duda. Y bueno, para mí la clave de eso es la nicha, ¿no? Como la impermanencia. Todo va a pasar. Entonces, mientras estamos transitando, y es pesado, es serio, es todo. Pero después va a pasar y nosotros vamos a ser más grandes que eso que nos pasó. ¿No? Entonces, de alguna manera, si nos animamos a seguir avanzando, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es, esto es un montón, me quedo frenado, no avanzo, pero si nos animamos a seguir avanzando en las experiencias, eso después va a ser chiquito en comparación con lo que nosotros crecimos a través de las experiencias. Y esa impermanencia es lo que un poco también nos mueve a seguir avanzando, ¿no? En el caminito. Y me hiciste acordar de algo que elijo una amiga donde dice...
a mí no me gustan ustedes los grandes, porque ustedes no terminan siendo lo que dicen de chicos que quieren ser. Y yo quiero... Yo como... Corta. Ay, ese dedo en la herida ¿Qué fue... decís, nene? Y tipo, fue como... Y al ratito le digo... Tenés razón. No, le digo... ¿Sabes que no estoy tan de acuerdo? Le digo... Mira, yo le digo, cuando era chiquito quería ser astronauta, Ay, yo también quería ser astronauta. veterinario y director de orquesta. Le digo, y hoy miro el cielo y trabajo con los astros, así que un poco astronauta soy. Un poco veterinario también, porque los humanos somos animales y yo trabajo atendiendo animalitos. ¿No? Y un poco director de orquesta también, porque yo trabajo haciendo constelaciones familiares que tienen que ver con traer orden y hacer que todo el sistema funcione en armonía, le digo. Así que capaz que tenía un poco desalineada la intención, le digo, pero yo siento que terminé muy cerca de lo que quería hacer cuando era chico. Wow, qué hermoso. Y se quedó mirando así y me dijo, ah. Y así como me Ahora dijo, me ah, caes bien. se dio Se vuelta fue, y se se puso a fue, jugar, se fue a otra jugar, cosa, ¿no? obvio. Pero yo dije, tipo... Pero es Orgulloso información con que tu quedó niño guardada. interior también. Claro, mi Sí, niño interior orgulloso de estaba ese tipo, niño. Claro. Ay, ahora me voy a quedar recalculando. ¿Qué onda? Ok. ¿Qué querías ser de niña vos, Angie? Yo creo que lo primero que quise hacer fue... quería ser arqueóloga. Lo primero. Era como Egipto, las momias, ¿me entendés? Como toda la historia. A mí me Bueno, encantaba. pero todo trabajás alineándole los huesos a la gente. eso. Es verdad. Sos un poco arqueóloga. Viste que hace un par de programas yo planteé esto de si todos tenemos un destino o que Sí. ya está escrito y demás. Es capaz, por este lado, como que hay una esencia tuya Sí. que independientemente las decisiones que vayas tomando, o la carrera que elijas o el laburo que hagas, está toda ahí, es tu esencia que está Se va a marcada. ir desplegando, Claro. Y esto, bueno, no fui astronauta, pero laburo con los astros, estaba ahí. Che, y ustedes, ahora quiero saber. Todos. Sí. Yo tuve un tiempo que quise ser veterinaria y corredora de autos. Corredor. Sí, y fue un sueño que Tan ascendente no en Aries que prosperó. duele. Porque era como, yo tengo 3 hermanos varones y era como, no, eso es de hombre. Mila Pinto. Entonces, claro, como, nunca tuve cabida en eso, pero amo y hoy en día amo manejar. Mira. Y terapisteo, y vamos. Pero sí, ese fue el sueño. Nada que ver con la joyería, pero bueno, no sé. No, bueno, pero yo creo que llegás adelante como un gran carro que es como tu negocio, tu Recontra. emprendimiento que tiene que ver Bueno. con algo de saber manejarlo seguro, ¿me entendés? Porque no es algo así chiquitito. Te va bien, vivís de eso, haces algo que te gusta, ¿me entendés? Y hay que saber. Sé poner primera. Bien. Recontra, Sería claro, re ascendente en Aries. Estamos. Bueno, yo obviamente quería ser astronauta. Creo que Ah, todos queríamos ser astronautas. Terminé siendo astróloga. También quería ser bióloga marina. Y amo el mar, me conecto mucho con el mar. Viví en el mar un tiempo. Mi plan a futuro es vivir ahí en la orilla del mar. Y estoy muy conectada, bueno, Mercurio en 12, muy conectada con el inconsciente colectivo, tengo también aspectos a Urano a Neptuno súper fuertes. Creo que las ballenas me estuvieron apareciendo ahora, ¿no? Como las guardianas ahí de la información colectiva. No puedo dejar de pensar que eras una foca cuando Y preguntas que por era los animales. El otro día preguntamos qué animales serías. Si podías elegir uno y yo dije que sería una foca, claro. Era astronauta, porque quería hacer un montón de cosas. Para, Astronauta, bióloga marina. tengo algo para decir. Sí. Cuando yo voy a las sesiones, vos me agarrás y me llevas lo más profundo que puedes, que es como, "Ay, no, Sí. no, pero bueno, la elegí, yo le agarré la mano. Sí. Entonces, algo ahí también hay de... Sí. bucearlas. De bucear a full. Y ahora, no me acuerdo qué más. Siento que otra cosa había. Pero esas son las dos que me acuerdo ahora. Sí. ¿Vos, Pri? Yo quería ser astronauta, quería ser Astróloga. cantante. Ah. Iba mucho por la actuación, me encantaba Cris Morena, bueno, todo, Claro. todas las novelas, y como que soñaba mucho con eso. Yo también, ahí está, me Justo lo acordaste. Yo también hoy quería ser o cantante. ayer creo que lo estaba hablando con Lucas, que le decía, yo me ponía en la mesa de mi casa y me subía ahí, bailaba, cantaba, me ponía los CDs de Casi Ángeles o de Floricienta, creo que era en ese momento, y con eso soñaba. No sé si ese aspecto lo estoy desarrollando. Tenés un Pero, micrófono bueno, delante. bueno, ahora, en ese ¿Sabés que me momento. es acaba verdad. de dar una bajada de información que no canalicé, ¿eh? Canalizando. Gracias a terapia. Que las respuestas que yo di fueron como de profesiones de verdad. Y yo también estaba en esa y nunca, o sea, crecimos creyendo que eso no es una Que carrera. eso no es posible, claro. Ah, total. Entonces, ahora sí por eso ahora si me vuelvo a preguntar,
Y no, ser cantante o bailarina o comedia musical no era una opción. Claro. Ah, y también Y sin bailarina, embargo lo porque hice mucho recontrahacía. tiempo danza. Y Siempre quedó lo como ahí, artístico estuvo ahí. Mirá, Sí, sí. yo también. sí. ¿Qué me decían? ¿Cuándo vas a bailar en Tinelli? ¡Ay, no! Y no dijiste que querías ser bailarina de chiquita. Bueno, pero porque dije una sola. Tengo ascendente en Leo y solo en Leo. Yo siempre me quise parar Ella arriba de un quería ser escenario. famosa, estrella. Claro. Que me dé el reflector, eso claramente Rockstar. que sí, desde chica. Yo, cuando cumplí la comunión, viste que te dan plata, me compré un DVD con karaoke, con un micrófono, y cantaba en todos los cumpleaños infantiles y de mi familia, Navidad, de todo, yo me ponía a cantar Ahí ahí. viene Camila con el sí, con el micrófono, alguna de la oreja de Van Gogh, o esas No, encima, re de previste Año Nuevo, por eso esperaba. ¿Y por qué dejamos de hacer esas cosas? Por vergüenza. Yo dejé de cantar por Conocimos la vergüenza. vergüenza. A mí yo creo que también. mi pareja Neri es trapero, strap boy. El tirabarras, Claro, barras. tira barras. Barras. Y canta bonito, tiene una re linda voz. Y la cantidad de tiempo que me llevó poder cantar adelante de él, siendo pareja, ya conviviendo hace un montón de tiempo, porque me da vergüenza. Y era como, pero esta persona me conoce, o sea, hace 10 años somos marido y mujer, tenemos un hijo juntos, y igual me sigue dando vergüenza cantar. Creo que hay algo, ¿no? Como de sacar Se esa juegan como esencia. muchas cosas, ¿no? Es Sí. como en la voz sale algo de la voz interior, siento también. Recontra. Es que una vez que uno expresa, una vez que se manifiesta esto en voz alta, ya tiene lugar. Entonces también Claro. por eso yo siento que a nivel inconsciente pasa esto de, ok, lo que yo diga va a tener espacio. Y uno siente una gran responsabilidad y un gran miedo cuando pasa eso. Porque después hay que hacerse cargo. Exactamente. La cantidad de veces que digas el nombre del programa son como, ya vas dos. Bien, Bien. muy bien. Excelente. Bueno, me gustaría No hacer sabía como esa, un ahora. stop Sí. para agradecerle a todos los que están mirando, Ay, para invitarlos sí. a que se suscriban y que den like al video, para poder seguir expandiendo. Eso por un lado, y también queríamos darle las gracias a nuestro auspiciante oficial, Bekim, Innovación Continua en Tratamientos Capilares. Pueden escanear el código y ver todos sus catálogos de productos, que son uno más bueno que el otro. Así que gracias, Bekim, por este espacio y por permitirnos traer a Guille. Gracias. Se creyeron las amenazas que nos íbamos a llevar las cosas y estaba vacía la casa. Sí, no, O sea, fue la propaganda más trucha que hice en mi vida. se lo encanutaban ellas, ¿viste? No, pero yo descubrí que está el perfume capilares en el baño y ahora cada vez que Lo voy- vi hoy, Lo vi hoy. No, No, me lo puse No, todavía. lo van a no lo vi. sacar, no hay que decir esas Ah, cosas. bueno, no me lo pongo. Es que es buenísimo, amor. Sí, es muy chicas, rico. hablando del baño, mucho mate. Angie, ¿me puedo ir un segundito? Profe. Privejiga chica. Pedir permiso. Bueno, volviendo a Guille. Quieren a Guille Nemetona. ¿Cómo? Quieren a Guille Nemetona. Ay, yo también quiero a Guille de Nemetona que venga a vivir, Guille. ¿Querés un espacio para trabajar? Vos vení. Massachusetts. Me gustaría como volver un poquito al tema que estábamos tocando antes, que era como algo que las teníamos muy curiosas a las personas. Este tema de tus experiencias, ¿no? Tal vez con los registros, o si alguna vez te pasó algo que te diera miedo y cómo lo afrontaste, porque yo siento que es algo que pasa mucho. A mí también me pasó que arranqué, me dio miedo, me cerré. Y después cuesta un montón como volver a penetrar en esa coraza y hacerle espacio. ¿Cómo Mira, cuando yo desarrolle? me sintonicé con los registros, me llevó 2 años poder abrir los registros. Me acuerdo como que tuve ese momento de miedo porque, como me acuerdo que, bueno, hice la apertura de los registros, la sintonización, y estábamos como en el momento de tener que sostener 33 días de abrir todos los días los registros. Y bueno, estaba también viviendo en el Madrid y había una fiesta masiva, y yo fui a la fiesta masiva con los registros abiertos. Ay. Y pensé que iba a tipo detonar. ¿Por O qué? sea, tuve que empezar No, a decir, pero- sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. No, Porque- experiencia. ¿Pero por qué? ¿Qué Porque pasaba? de repente miraba a cualquier persona a los ojos y me empezaba a entrar información de Eras su Ned vida. Flanders cuando toca a la gente y se le ve. Te juro. No. Y quedé como... Sí. Ah, vos no abrías tus propios registros en esta apertura que vos hacías, sino que... Yo creía que habría mis propios registros. Lo que pasa que como que... No sé, hay unas... No sé. No sé. O sea, Hay como cosas que de no se muy pueden chico, explicar. tipo, claro, o sea, como tengo esa sensibilidad de
veía la obra de la gente de chiquito y le decía a mi madre que veía, no sé, a su hermana al lado suyo, que yo nunca le había conocido y que muchos años después me enteré Mamá. que, claro. Y entonces me llevó como 2 años poder como Ujú. esto, ¿no? Entenderlo. Como abrir el registro y entender cómo regularlo. Entonces, de algún modo, vuelvo a traer el tema del libre albedrío ahí, ¿no? Como si nosotros sentamos bases claras de qué y hasta dónde, hay algo ahí que sucede que nos permite regular la experiencia. Sí. Y a todas las personas que conozco nos pasa esto, que al principio esto es el registro, esto que estoy diciendo es un delirio, esto que estoy diciendo es mi cabeza, esto que estoy diciendo le vaya... Siento que hay que animarse y tipo poner primera, ¿no? Como activar algo de lo ariano y decir, bueno, yo lo digo, a mí me empezó a pasar eso, como estoy recibiendo esta información, ni idea, lo comparto. Y cuando empecé a ver que eso tenía como mucho eco y hacía sentido, ¿no? Como me acuerdo mucho de unos registros muy ahí al principio donde me hacen una pregunta y en relación a algo que le pasaba al chico que se sentía como muy frenado en la vida y que entonces se sentía que se desconectaba y que entonces no podía estudiar ni trabajar. Y yo le digo, mirá, lo que me viene, le digo, es raro, le digo, pero te lo voy a describir. Le digo, yo veo como un cilindro, como con muescas que gira y es como que eso hace que vos te encierres en vos mismo y es como que no para de girar, no para de girar. Lo miro y el pibe estalla en llanto. Yo me quedé mirándolo. Cuando se calma un poco me dice, eso es el tambor de mi caja de música, que cuando mi mamá y mi papá se peleaban y se agarraban a los gritos y demás, yo lo activaba y me ponía y me quedaba mirando eso y me abstraía de esa situación mirando eso. Medio piel de Wow. gallina. Y ahí yo dije, ok. O sea, Tengo que confiar en esto sí. que estoy viendo. O sea, Aparte uno se siente loco, bueno, al menos a mí me está pasando, ¿no? Que ahora ya estoy abriendo como con más regularidad. Claro, uno se siente loquísimo. Porque sí, yo te lo digo, así como digo, yo te digo esto, nena. Le dije. Y el otro día abrí unos y lo que bajó fue como algo como, era algo así como soñá todo lo que puedas, no me lo voy a acordar textual ahora, pero acá necesitamos tus manos. Específicamente la palabra manos, y manos fue como lo subrayé. Yo no la conocía, la persona, no tenía idea. Y bueno, le digo, bueno, te leo lo que bajó. Se sumó algo también de una abuela, ¿no? Y se lo leo, se pone a llorar automáticamente. Y me dice, Camito, estoy terminando para ser doctora. O sea, obviamente necesito mis manos, poner las manos, ¿no? Y bueno, la abuela que la reacompañó. Pero sí, es muy flashero en ese sentido cuando... sí, o sea, son tengo- imágenes capaz puntuales que vos decís esto, hay mucha chance de cagarla en ese sentido, que la persona te diga como, no, ¿qué estás diciendo? Pero tenés que... Porque tal vez se dé cuenta con el tiempo. o con el tiempo. tiempo, claro. Pero me uno ha tiene que pasado tener como varias de esas, o sea, claro, como el valor de decirlo. hay algo que enterraste al lado de un árbol de ta. Y la persona diciéndome, ¿Ah? es verdad, ahí yo enterré una cajita de mis cosas, no sé qué. Ah, vos es decís, súper específico. re específico. Eso te va a consultar, porque yo nunca me los abrí, pero hace un tiempo ya me estaba agarrando como el bichito de... Y sí, hay, o sea, planteo no quiero decir problemática, pero ¿voy con una consulta o es...? A ver, hay diferentes formas de trabajar con los registros. De hecho, los registros cambiaron mucho a partir del 2016 porque hubo un gran movimiento de compensación kármica en ese momento, desde el 2002 al 2016, y la info de los registros cambió mucho. Ya no es tanto una arqueología del pasado y de las vidas pasadas y demás, sino que toda la información que viene a partir de ese momento tiene más que ver con el proceso evolutivo, ¿no? Con qué tengo que hacer hacia adelante, no como futurología, sino como cuáles son aquellas cuestiones que necesito mover, abrir para el despliegue. Yo generalmente lo que hago es primero abrir el registro de la persona y que venga la información que tenga que venir, y después siempre pedirle que tenga como ciertas preguntas o inquietudes planteadas, que generalmente en el 97% de los casos todas esas preguntas ya se responden antes que las hagan, porque una vez que o ya si lo tiene dos setean- preguntas, están completamente conectadas. Exacto. Eso es muy gracioso. Sí, como entonces Sí. siempre conviene tener una guía interior, porque trabajar con el registro con el registro es realmente abrir
un banco de información muy vasto. Entonces está bueno tener como cierto foco, ¿sí? Está bueno que también esas preguntas se puedan elaborar un poco antes, porque eso ya va... A mí me gusta imaginarlo así, ¿no? Como haciendo que los tipitos de la biblioteca akáshica vayan preparando los libros que necesitan para bajarte la data en el momento que la tengan que bajar. Y viene mucho más rápido la info. Y es esto, para mí siempre es muy sorprendente que en el momento en que les digo, bueno, hagamos las preguntas, las leen y me dicen, es que ya me respondieron todo. O sea, ¿Y siempre se pueden abrir, siempre baja data o te ha pasado con algún consultante que la biblioteca está vacía? Está cerrada. Nunca que está cerrada, porque siempre que... Digo, el registro akáshico funciona muy a nivel del alma y siempre, o de la conciencia, ¿no? Como siempre que el alma está pulsando evolución, el universo asiste. Sí me ha pasado a veces que es como, hasta que no resuelvas esto, no se te puede responder todo esto, ¿no? Es como... es duro. Duro, o sea, como focaliza acá, o que la persona viene y quiere llevarlo para otro lado y la info que baja es muy contundente en una dirección y es como... Che, es esto. O sea, Eso pasa con el tarot muchísimo también. ¿No? Sí. Es que de alguna manera yo siento que los registros akáshicos un poco son como el tarot y la astrología, solamente que el tarot y la astrología tienen una base material, ¿no? Sí, como una herramienta concreta. Algo concreto que funciona como mediador, pero de alguna manera es lenguaje simbólico y todo trabaja en el inconsciente colectivo. Entonces, de algún modo, la astrología nos da un gráfico para leer e interpretar, el tarot nos trae como estas imágenes arquetípicas y simbólicas para poder hacer un armado de una historia, pero el registro es sin esa mediación, ¿no? Como que trae un lenguaje mucho más directo que a mí siempre me flashea, porque, o sea, yo no sé nada de fútbol, el otro día no sé nada de medicina y tipo a una persona, una médica, le terminé diciendo cosas que yo decía, no sé qué estoy diciendo, pero bueno, espero que vos lo entiendas. Y tiene mucho sentido para el otro y realmente es una información que baja en el lenguaje de la otra persona, ¿no? Como de quien está recibiendo el mensaje. Entonces, digo, yo llevo mucho tiempo también trabajando con los registros, ya... Seguís trabajando, haciendo consultas y demás. O sea, como amo. Sí. Es una de las herramientas que, como un geminiano que soy, a mí lo que hago me tiene que sorprender. Claro. Si no, me aburro. Entonces dejo de hacerlo. Y hay ¿Cuántas algo... sesiones haces por día de registro? O sea, ¿cuánto te permitís abrir ese campo? Porque es máximo de registros por día hago 3 consultas. Okay. Está bien. Porque... No sé, porque siento que es lo que es yo lo que- encontré que a mí me... Equilibrio. No Bien. me agota. Claro. Sí, porque te queda frita después, por más de que uno sepa, ¿no? Cómo diferenciar ciertas cuestiones, hay veces que la cabeza de tanto... Es como cuando hablas mucho con una persona, Total. que estás 8 horas hablando y llega un momento en el que esto que vos decías de la conexión de las neuronas, chau. Chao. Claro. Sí. Y además son todos cuestiones que te reconfiguran el cableado. Porque toda esa información nueva que está entrando se la estás transmitiendo al otro y es para el otro, pero te lo digo, Algo me lo que- digo, te lo digo, me lo digo, ¿no? Como hay algo ahí que también reconfigura en uno un montón de cuestiones. Porque está entrando como una verdad, como una info, como una data que aplica en el otro, pero que también... Sí, que te está llegando Hace- a vos. sí. Vos estás haciendo. ¿Y les ha pasado esto de que lleguen personas por mera curiosidad? Que es bueno, a ver qué me decís, como que vengan a desafiar, onda, a ver si sos chanta o no sos chanta y qué hicieron. Esos son mis favoritos. Un montón. Que vienen como a poner a prueba, ¿no? Claro. Y después se quedan como tipo... Me gusta porque Yo no son los de quería tipo saber caída eso. de mandíbula. Sí. tipo, Sí. Son los de los aprendizajes también como más profundos y los que más se transforman. Porque de alguna manera yo siento que esas personas que vienen como a ponerte a prueba, en realidad no es que no confían en quién van a ver, porque nadie se va a tomar el trabajo de ir... Yo, por ejemplo, las hago presenciales, ¿no? Entonces, como si alguien se toma el trabajo de venir, pagar una consulta, por ahí pedirse un día en el laburo y demás... La no confianza no es en quien va a leer el registro, es en ellos mismos, ¿no? Entonces siempre aparece una información que, como dice Pri, va a un lugar muy profundo y generalmente es data muy validante hacia la persona que viene. Entonces, yo al principio me carajeaba mal, como con la gente que venía así, era como tipo... Qué "Mirá, fiaca, claro. te vas". Y ahora es como que
también me entrego, también fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque desde las propias inseguridades y de los propios miedos que alguien... O sea, a mí hay gente que se me ha sentado realmente enfrente y me lo ha dicho. Yo vengo a ponerte a prueba. ¿No? Y así como tipo... Con La carita así como de Mean Girl. Quiero ver si lo que me decís es... Exacto. Sí. Y fue como... Uff. Qué presión. Bueno, mirá, le digo, yo solamente voy a ser un intermediario. Esto no Claro. tiene que ver conmigo. O sea... Esta Claro. info te puede servir o no servir, vos tomás lo que Sí. quieras y lo que no quieras. O sea, como yo no voy a entrar en ese juego. Claro. Antes entraba, ahora ya es como que Claro. ni idea, bueno, poneme a prueba, que Sí. saco una hoja. O sea, Sí. Pero pasa. Sí. Pasa así. A mí me acuerdo que una señora entró así y le dije, hola, ¿cómo estás? No te voy a decir nada, vamos a hablar bueno. después de la sesión. Ok. Te pregunté cómo estaba nomás, o sea, no te pregunté que me cuentes nada. No. Pero sí, hay gente que viene ahí como a... Y también eso a uno lo pone en jaque, porque es como trabajar tu confianza. Esto Sí. que le decíamos a Gina, ¿no? Bueno, al fin y al cabo voy a tener que confiar en lo que siento y en lo que veo y en lo que sé. Y bueno, y ver qué surge de todo esto. Son grandes desafíos. Total. Y están buenísimos porque yo siento que también nos hacen subir de nivel. Porque de algún modo, al entrar en... O sea, porque la gente que viene tipo, quiero, ya me leí, ya sé, como quiero... Está buenísimo, es mucho más distendido, pero el otro requiere un nivel de presencia y, como decís, de confianza y De autoafirmación. Exacto. Y de validar algo de eso en lo que confías. Porque digo... Yo no es que confío en mí con los registros acásicos. Yo siento que el registro acásico es una zarpada herramienta evolutiva y confío en eso. Entonces, de algún modo, es como restaurar mi fe. ¿Cómo te ha ayudado a vos? ¿En situaciones puntuales o cómo? ¿Cómo Sí. funcionan? Porque por ahí el que está del otro A lado ver, se pregunta, ¿no? Yo Como- primero soy totalmente incapaz de leerme los registros a mí mismo, mirar el tarot para mí, leer mi carta natal. Es mirá. como que entro en un estado de... No sé qué es esto. Pero sí, muchas veces he como preguntado cómo resolver ciertas situaciones, cómo llevar adelante o gestionar ciertos momentos y ciertas emociones. Y siempre aparece como la información es muy precisa y muy simple también. A mí en lo que más siento que me ayudaron es a entender que el universo es mucho más simple de lo que nosotros queremos aceptar. Entonces, a mí me ayuda mucho me ayudó mucho a desarrollar una mirada más simple de las cosas. Como entender que esto es así, va a ser así, y hay que acompañar ese movimiento. Entonces, como decía al principio, cuanto menos resistencia ponemos, más fácil es para el universo llevarnos al lugar más preciso y más precioso para nuestra evolución y nuestro desarrollo. Entonces, si hay algo que a mí me enseñó los registros es a correrme del medio. O sea, como siento que es el mayor Te juro, regalo que te me hicieron. te juro. Correte del medio. Sí. ¿Y hay alguna cuestión predictiva dentro de los registros? Porque yo nunca me los abrí tampoco, ¿eh? Quise hacer los 33 días, los hice, pero no sé por qué no llegué a conectar, no profundicé. ¿Qué son los 33 días? Que para como aprender cómo Iniciarte, abrirlos, digamos. iniciarte, tenés que estar 33 días haciendo como la meditación o la conexión. Como y abriéndolo demás. todos los días. Claro, yo creo que para Afinar establecer ahí la sintonía. Para la práctica. Exactamente. Poner Eh, la radio en túnel. Totalmente. Y yo nunca me los leí, nunca leí ni nada. Pero Gaby sí, y le habían dicho, no, bueno, porque Gaby es mi pareja. No, porque vos y tu pareja están trabajando en algo porque después sus misiones se van a unir y era como una cosa a futuro. ¿Existe eso dentro de los registros como algo ahí predictivo o no? A mí no me gusta nada predictivo. Ujú. Sí hay información posibilitante. Ok. Y para mí una posibilidad no es una predicción. Ujú. Porque justamente, por ejemplo, yo dejo que la gente grabe las cartas, la lectura de tarot, pero no los registros, justamente porque los registros son del momento y la información que vos registrás en ese momento va a generar un movimiento en tu conciencia y ordenar tu biblioteca de una manera que es de ese momento. Y eso va a permitir que vos tomes elecciones a futuro que te pueden llevar a ese camino posible o no. ¿No? Vuelvo a traer el tema del libre albedrío, es como nuestro superpoder. Si hay algo predictivo que ya me dice lo que va a pasar, no estoy pudiendo elegir. Claro. Entonces, Sí, siempre condiciona intento mucho ahí también eso, todo. no usar esa información de una manera condicionante en ninguna de las lecturas que hago, como no condicionar
como a vos te va a pasar esto, o vos nunca, o vos siempre, o esto es lo que va a venir para vos en el destino, porque no siento que es cargarme como un karma que no me corresponde y no me pertenece. O sea, de alguna manera, por lo menos a mí, yo no siento que me venga información predictiva como desde ese lugar de a vos te va a pasar esto. Claro, además, si haces ¿para qué te esto. sirve? Claro, es como... Yo siento eso, ¿no? Como, ¿qué me deja esto? ¿Qué me está aportando para yo moverme hoy en el día a día, ¿no? Como que por ahí está bueno dejar en claro esto de que si uno va a ir a una sesión de registros, está copado esto de fijarte qué te está atravesando en el momento, hacia dónde tal vez querés ir, qué querés como manifestar vos en tu propia vida, qué querés encarnar, y tal vez qué herramientas tenés que ir incorporando, qué cosas tenés que ir resolviendo, ir como más para ese lado que para un lugar de, bueno, ¿qué fui en mi vida pasada y qué me va a pasar más adelante? Díganme, así ya me preparo, que estaría genial, pero no pasa. Pero no. Sí. Así Porque que- ahí perderíamos, y vuelvo a esta hermosa palabra y mi emoción favorita, ahí perderíamos el asombro. Exacto. Y es la emoción que nos conecta con nuestro niño interior, es decir, es la emoción que nos conecta con nuestra esencia. Sí. Y aparte, de algún modo, ¿por qué le tenemos tanto susto al presente, no? Voy a ver mi vida pasada, voy a ver qué me va a pasar en el futuro, pero si no puedo estar aquí ahora, tipo haciéndome el aguante a mí mismo con lo que hay hoy. Porque es la mente, ¿no? Que nos está llevando ahí todo el tiempo al pasado para El ping reconfirmar, al presente, claro, al futuro para... Es que es re difícil a veces pensar, ¿hay algo que me movilice en el presente? Como que, y a veces encontrarte con Yo que te de voy a repente decir- no. Te voy a decir otra cosa. Sí. ¿Hay algo que no te moviliza en el presente? Sí. El pasado te moviliza en el presente, el futuro te moviliza en el presente. Sí, Como lo que ya sentiste en el pasado, ya lo sentiste. Ujú. Lo que hay ahora en el presente es un eco de eso, pero no es el pasado movilizándote hoy. Claro. Ni el futuro movilizándote hoy. Claro. Sí, y a lo que voy es como esto, al registro de ese movimiento que se está dando. Como no lo registro, parece que todo es chato, entonces voy hacia atrás, voy hacia adelante y siempre eso me va a traer al aquí y ahora. Entonces es ahí donde aparece, ¿no? Esta cuestión de hacerse cargo de la responsabilidad y uno escapa a todo eso, ¿no? Porque implica mucho laburo. Sí, Básicamente. mucho remangarse. Sí. ¿Cómo hacerse lo- cargo. Claro, vos lo... Sí, y a veces lo ves como desde este lugar pesado. Claro, te le iba a Y preguntar, que- ¿vos lo ves así? O sea, a mí me pasa algo, ¿no? Como en las sesiones, que era algo que me pasó a mí en algún momento y yo creo que tiene que ver también como con esa resonancia de las personas que nos llegan, ¿no? De cuándo se termina, ¿no? Como basta, tipo, ya no quiero ser más la persona consciente, no quiero aprender más de mí mismo, no. ¿Cómo vivís vos eso? Digamos, en inglés viste que se le dice como estar woke, ¿no? Estar como despierto. A mí no me gusta usar Y a específicamente veces esa también me palabra. pinta pero- como tipo, che, qué lindo sería estar durmiendo un rato más mirando Tinelli. Mi- tipo, Ahí abrís mirando, TikTok y aparece el Sí, cerebro. claro. Como cada vez siento que eso es más desgastante y consumidor que el otro. Y siento que de alguna manera estamos acá para hacernos cada vez más hábiles en el arte de ser humanos, en el arte de vivir, en el arte de amar, ¿no? Y que de alguna manera estar despierto y estar consciente requiere al principio, como todo, cierto esfuerzo, Claro. pero que después se vuelve algo muy natural. Y que cuando estás de manera natural en ese pulso, en ese camino, es totalmente dichoso. Sí, O sea, como sí, que se lo vive que te con genera- gratitud y con... Sí, Para mí ese es el estado de gracia. claro. Como de decir, esto es un montón, pero es maravilloso. Lo que pude desarrollar, lo que pude habilitarme acá, lo que pude encontrar acá como posibilidad, como posibilitante de mí mismo, es maravilloso. Y hoy escribí algo de esto, ¿no? Como realmente ser lo que queremos permite querer lo que somos. Entonces, de alguna manera, todas las experiencias nos están moviendo en esa dirección de ser lo que queremos, para poder querer lo que somos. Claro. Y al revés, ¿no? Como el huevo y la gallina. Querer lo que somos para claro. poder ser lo que queremos. Sí, completamente. Y es esto también de que a mí me parece, si yo lo veo un poquito de afuera, viste, a veces vos decís, uy, la vida y todo lo que me pasa, uy, qué pesado. Pero te parás de afuera y yo digo, che, qué o sea,
con ojos frescos, digo, qué divertido. Sería un embole, ¿me entendés? Y, bueno, Vivir en automático. yo creo que lo escuché, no sé si a Rolón o a quién decir esto de que el electrocardiograma es así, ¿no? Tiene picos y bajadas, y que cuando está chato es porque estás muerto, básicamente, no hay vida. Entonces, habita esos picos y esas bajadas. Y yo cuando lo miro desde afuera, creo que por ahí cuando, no sé, conecto con la parte más espiritual, digo, loco, es re divertido ser humano, ¿me entendés? Como pasa de todo, pero está buenísimo, y tomarlo un poquito más como un juego. Y esto que decías vos, que te enseñó los registros, ¿no? No todo es tan tremendo, no todo es tan denso, tan pesado, todo pasa. Entonces cuando uno empieza a cultivar eso, que obviamente lleva un trabajo, Obvio. yo la veo a la vida y digo, qué divertido, es genial. qué espiritual es ser humano, ¿me Total. entendés? Porque atravesar toda esta experiencia me parece un parque de diversiones. En esto de habitar el presente, no estoy medicada, ¿eh? Ah, ustedes ya lo saben igual, Guille no. Sí, porque ellas saben la anécdota, vos no. Tengo una teoría de que hace aproximadamente 4 semanas, yo morí. Ah, a ver. Y estoy habitando una especie de cielo, paraíso, donde, bueno, la vida continúa, pero es maravillosa, ¿no? Como esa idealización que tenemos Te del amo, cielo. gorda. Ya lo habíamos hablado esto en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Y ayer por primera vez me atreví a contárselo a mi psicóloga bajo esta amenaza: no me mediques. Yo te voy a contar algo, pero no me medicas. Me dijo, no te puedo prometer eso, pero bueno, dale, a ver. Bueno, dale. Entonces le cuento. Y me planteó esto, me dice, ¿y por qué adjudicárselo a un ideal de cielo y no admitir que tu presente es maravilloso? Porque yo he tirado como esta frase como, hermoso. y mi vida es maravillosa, ¿viste? Y ahí me dice, es tu presente, es tu hoy el maravilloso. ¿Por qué Claro. se lo adjudicamos A la muerte o algo claro, algo está de misterioso, otro que es lado. irreal, Claro. que es intangible? Hoy tu vida es maravillosa, disfruta eso. Es Fue que, como, es que para mí es eso, ¿no? Terminamos Como- por hoy, me dijo. Listo. Nos vemos la próxima. Sí. Como que Hoy te cobro doble, te dijo. seguimos un poco con esta creencia de que la espiritualidad y demás es ir a alcanzar un nirvana externo, cuando en realidad es esto de espiritualizar el hoy, espiritualizar la materia, es realmente entender que este es nuestro paraíso y que depende de nosotros lo que le estamos imprimiendo a esta materia, ¿no? Como la materia es Completamente. sustancia. Entonces, de algún modo, y si yo quiero vivir feliz, voy a vivir feliz con lo que tengo hoy. O sea, y entender que por ahí tengo aspiraciones y que me gustaría ciertas cosas y demás, pero que solamente puedo llegar ahí desde lo que hoy tengo hoy, y que si hoy no puedo disfrutar, celebrar, agradecer y estar en paz con lo que hay, eso tampoco me va a traer la paz, la alegría o la felicidad que estoy buscando, porque tengo que estar contento hoy para poder hacer crecer esa felicidad. De alguna manera, la bendición es hacer crecer lo que hay, ¿no? Si yo hoy estoy triste, digo, hay un concepto yógico que es el santoya, ¿no? El santoya, que es como el contentamiento. Y a mí me pasó como... Me encanta lo que decís porque hace poco escribí algo de esto, ¿no? Que yo siento que estoy viviendo de yapa, porque cumplí un montón de cosas y trascendí un montón de cosas, y siento que ahora todo lo que me pasa en la vida es una yapita, como un extra, un Perdón, plus. en la frase de Kung Fu Panda. Bueno. El presente como un regalo. Es que De es, yapa. que es que es eso, Sí. ¿no? De alguna manera, si yo estoy presente en mi presente, todo lo que tengo hoy acá es abundancia pura, ilimitada. O sea, Y estamos tan acostumbrados a la queja de por qué cuando ese presente es hermoso, es raro. Eso, morí me parece, ¿eh? Claro. Esto no puede Estoy ser muerta. real, o sea, estoy muerta claramente. O mucha gente dice, no, está todo tan bien que siento que algo malo va a pasar. Algo va a Como pasar, que algo no va a puedes pasar. evitar estar en paz. La voy a estar cagar, de bien. alguna manera la voy a cagar. Sí. Sí, sí. Y yo creo que venimos como de esa creencia, ¿no? Como la era pisciana del sacrificio, el dolor, el Castigo. la reverencia. Que todo cueste, que todo sea un padecimiento. Exacto, y es Nada. como tenemos la posibilidad de crear una realidad distinta a esa, donde, ok, ¿no? Como todas las generaciones previas estuvieron viviendo un montón de cuestiones que por suerte hoy en día a nosotros no nos está tocando vivir de la misma manera. Tenemos nuestras cuestiones, ¿no? Pero guerras, hambrunas, como un montón de cosas que lo llevaron a desarrollar un tipo de conciencia que nosotros no estamos teniendo que desarrollar. Hay otro montón de cuestiones con las que estamos luchando, pero no esas, ¿no? Entonces, de algún modo ya no es desde el sacrificio de reconstruir, sino de poder transformar. Y transformar no nos lleva a esto de todo se destruyó y tengo que empezar de cero. Porque me parece que esto es clave, ¿no? Hoy en día estamos muy con esto de salonar el trauma del pasado.
como es un montón, ¿no? Como cargarnos nuevamente con esa mirada anterior donde entonces el trauma del pasado es la guerra, es la hambruna, es mamá, es papá. Y es como, che, pará, los traumas del pasado te trajeron hasta acá, vos estás viviendo con eso, estás siendo funcional con eso, está bueno que lo aceptes, está bueno que lo abraces, está bueno que lo integres, pero no que lo intentes expulsar, excluir y rechazar. Es tu cicatriz de guerra. Estás bien con eso, empezá a crear a partir de ahí, ¿no? Porque si no seguimos otra vez mirando hacia atrás y en ese mirar hacia atrás todo el tiempo estamos sosteniendo un pasado que ya no existe. Y creyéndonos rotos también todo el tiempo, como que todo el tiempo tenemos algo malo que sanar, algo que arreglar y no. Y buscando justificaciones para no hacernos cargo justamente, no, pasa que mi historia es esta. Claro. Acá justamente Lucas pregunta si realmente existe el libre albedrío o somos más causa y efecto del árbol genealógico, historia, plano astral. ¡Me encanta! Gracias, Lucas. Yo soy un fiel creyente del libre albedrío. Siento que todos podemos elegir y que de alguna manera, trabajando mucho con constelaciones, también hay un libre albedrío en aquello que elegimos como lealtad al árbol. Como el árbol no nos obliga a nada, por amor ciego elegimos ciertas cuestiones, ¿no? Como ciertas cargas. De hecho, el año que viene sale un libro que estoy escribiendo sobre psicología sistémica que se llama Por amor al clan. Hermoso. Que el amor siempre es libre. Entonces siempre está ese libre albedrío. Por amor elijo cargar ciertas cuestiones que ayudan a poner en evidencia en mi árbol dolores, enojos, exclusiones, pero que una parte mía, quizás no del todo consciente, elige, ¿no? Venir a encarnar, a expresar, a poner en evidencia, a experimentar, justamente para poder encontrar una solución distinta a eso, ¿no? De alguna manera siento que en el punto en que no somos libres es que todos estamos condenados a evolucionar, ¿no? Estamos obligados a ese proceso evolutivo, a ir hacia adelante, a avanzar, a crecer, ¿no? Entonces, de algún modo, siento que la dirección que toma nuestra conciencia no es tan libre, pero que siempre tenemos el libre albedrío de qué manera, qué ritmo, de qué forma ir haciendo ese proceso evolutivo. Y elegimos un árbol genealógico para resolver y realizar cierto tipo de aprendizajes. Elegimos qué lealtades sostener con ciertos integrantes de nuestro código genético, de nuestro ADN. Elegimos de alguna manera a qué patrones y programas responder de manera automática y cuáles transformar y reprogramar. De alguna manera estamos todo el tiempo haciendo ese movimiento de elegir, ¿no? De elección, de poder decir, che, esto es valioso para mí, entonces quiero reflotarlo, sanarlo, transformarlo, cambiarlo o repetirlo, que también es una opción, ¿no? Compensarlo, repararlo, sanarlo. Y entonces me parece que está bueno que tengamos como visión esa libertad. Para mí la libertad y la paz tienen la misma bandera, ¿no? Entonces somos libres cuando estamos en paz y cuando estamos en paz somos libres. Cuando nos peleamos con que elegí resolver esta cuestión de mi bisabuelo y entonces lo vivo como una carga y lucho y me peleo con eso, no estoy en paz, estoy luchando. Y cuando nuestra querida frase de nuestro amigo Carlitos Gustavo, cuando resistimos, ¿no? Y eso persiste, entonces. Exactamente. Sí. Y ya me hiciste llorar. ¡Ay, Pisciana! En todo programa alguna va a terminar llorando. Obvio que sí. Fue muy hermoso. Sí, Gracias. sí. Muy lindo. Así que bueno, ya No. no quiero que termine. No, estoy no. indignada, tipo, quiero 2 horas más. Pero ya estamos llegando hacia el final del programa. Quedaron un montón de cosas porque no le preguntamos del libro. Totalmente. Bueno, vas a tener que venir otro día. Encantado. Pero contanos No puedo si creer que querés. se está Contanos, terminando. Sí, se pasa re rápido, ¿viste? Contanos si querés. Vas a estar dando un retiro. Vi que estás por empezar a dar una formación. ¿Querés contarnos un poco? Sí, en enero damos un retiro tras la Sierra Córdoba. Te quedan poquitos lugares. 2, así que métanle, Ok. porque va a estar buenísimo. Vamos a estar trabajando mucho con esto de el proceso creativo, no desde lo productivo, sino desde lo esencial, desde lo elemental. De poder realmente, desde nuestros elementos y de nuestra esencia, crear esa vida anhelada en base a un montón de rituales y ceremonias que vamos a estar haciendo y en un lugar que es un paraíso Sí, ay, ¡Qué no, hermoso! soñado. No puede o haber sea, 4 últimos lugares. Vamos en carpa. Vacaciones, qué lindo. Que está buenísimo. Y sí, tengo varias capacitaciones. La de constelaciones del año que viene ya está llena. La de psicología transpersonal ya se llenó. Y está abierta y disponible la capacitación de
consultoría holística, que es una capacitación donde trabajamos en la gestión emocional y que además va a tener el agregado de que vamos a estar trabajando con la terapia floral de Bach. Es una capacitación muy profunda, o sea, es un proceso terapéutico en sí, y a la vez es una capacitación para también poder facilitar y recibir esta idea de la consultoría holística, que es abordar el ser desde todos los planos, ¿no? Como desde el plano físico, desde el plano energético, emocional y psíquico, para lograr la integración, la integridad y la coherencia que todos estamos necesitando poder desplegar y desarrollar. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias, Guille. Vamos a estar viendo si me puedo sumar a algo. Sí. Me encanta. Gracias por haber venido. Encantadas, enamoradas. Sí. Así que gracias. Extasiadas. Sí, totalmente. La verdad que para mí es un placer enorme y siempre agradezco estos espacios porque siento que a día de hoy es muy importante que se pueda generar y expandir la conciencia desde este lugar, de estar compartiéndonos de manera liviana, fluida, como una charla amena, para no ir despertando como esos puntitos donde entendamos que no es tan difícil el proceso de conciencia, el proceso de despertar, el proceso de estar en conexión, el proceso de estar realmente manifestando y creando nuestra realidad. Realmente es mucho más accesible de lo que suponemos, simplemente hay que hacer ese movimiento de descondicionarnos para crear nuevas condiciones en la vida. Así que gracias por sostener este espacio, gracias por hacerse cargo de lo que cada una es. Yo me hago cargo, que no te conocía antes, te conocía a partir de que ellas te nombraron, y ahí te empecé a hacer, y hoy me voy como, ¿por qué no lo conocía antes? Yo Llegó, te digo, sí, me voy con la cabeza así, la cabeza y el corazón explotado por todos lados. No, hermoso, Guille, gracias. Muchísimas Gracias. Y gracias a los que estuvieron acompañando también del otro lado, que Muchas es re gracias. importante. Totalmente. Gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles para el último programa del año. Así que estén ahí presentes. Siempre cerramos re eufóricas, estamos como... Sí, ahora es como que nos vamos Los una amamos. sedita. Sí. Les traemos paz, que es libertad, como nos dijo Guille también. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles 16:30. ¿Último programa del año? Último programa del año. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver qué se viene entonces. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno, gracias. Chao, Besote. gracias. Gracias. Like I'm alive again. Alive again. You make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream, I die by light of day. Gonna hold up the sky and say we are open. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Then this adventure more than I wanna share it with you, with you, with you.